si Minato y Kushina hubieran sobrevivido al ataque del Kyuubi? Imagina esto, es 10 de octubre, Konoha arde. El zorro de 9 colas destroza edificios con cada movimiento de sus colas mientras cientos de shinobis caen intentando frenarlo. Kushina acaba de dar a luz. Un hombre enmascarado ha liberado al Kyuubi de su interior y ahora Minato, el cuarto Hokage, el ninja más rápido de todos los tiempos. Muy buenas, esta es la temporada 1 toda recopilada y si solo te falta ver el capítulo 5, dejo en los comentarios por si queréis ir a la parte del capítulo 5 y habéis visto ya las 4. Y los que no habéis visto toda la temporada, pues os lo pongo en un solo vídeo para que lo disfrutéis. Como sabéis, si quieres aparecer en el siguiente vídeo, simplemente tienes que dejar un comentario, un like y un hype para apoyar. Así que vamos con los saludos. Un saludo a Nicolás, que dices que soy su pelón favorito y soy el mejor pelón de todo YouTube. Un saludo a Santino, muchas gracias por ese what if. Creo que a lo mejor lo implemento para la semana que viene o la otra. ¿Qué os parece? Dejadme en los comentarios si os gusta el what if de ¿y si todos los genes de la historia se enfrentaran en los exámenes Chunin? Estaría interesante y podría caber en un vídeo de 1 hora, yo creo. Sería un what if de un solo vídeo que podríais disfrutar con palomitas. Un saludo a Shoshi MC, que dice que no se pierde casi ningún vídeo. Gente, ¿qué le decimos? ¿Cómo que casi ningún vídeo? No hay que perderse ningún vídeo. Así que os dejo ya con toda la recopilación. Espero que disfrutéis y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. En la historia original, Minato usa el Shiki Fujin, invoca al dios de la muerte y sacrifica su alma para sellar la mitad del Kyuubi en su hijo recién nacido. Kushina muere desangrada. Naruto crece solo, odiado, sin saber quiénes fueron sus padres. Esa es la historia que todos conocemos, porque esta es la versión de Naruto que todo fan ha soñado pero nunca tuvo, y empieza ahora. La noche era un infierno. El rugido del Kyuubi sacudía las paredes del refugio subterráneo donde Kushina yacía sobre una camilla improvisada, empapada en sudor y sangre. Su cabello rojo se pegaba a su rostro como hilos de fuego mojado. Entre sus brazos, un bebé lloraba con toda la fuerza de sus pequeños pulmones. Naruto acababa de nacer hacía menos de 1 hora. Biwako, la esposa del tercer Hokage, yacía muerta en el suelo junto a 2 Anbu. El hombre enmascarado había desaparecido después de extraer al Kyuubi, dejando a Kushina al borde de la muerte. Pero los Uzumaki eran diferentes. Su vitalidad legendaria la mantenía con vida, aunque cada segundo la acercaba más al abismo. Minato apareció en un destello amarillo. El Hiraishin no Jutsu lo había llevado desde el campo de batalla hasta el refugio en un parpadeo. Lo que vio le heló la sangre. Kushina apenas respiraba, el bebé lloraba, y afuera el Kyuubi seguía destruyendo su aldea. ¿Minato?, susurró Kushina con voz rota. ¿El bebé está bien? Minato la tomó entre sus brazos con cuidado. Podía sentir su chakra apagándose como una vela en una tormenta. «Aguanta, Kushina, voy a arreglar esto». «El Shiki Fujin», murmuró ella, porque ambos sabían que era el único sello capaz de contener al Kyuubi completo. «Tienes que hacerlo, sella al Kyuubi en Naruto y...» «No». Kushina abrió los ojos sorprendida. «Minato, no hay tiempo para... He dicho que no». La voz de Minato era firme, pero sus manos temblaban. «No voy a morir esta noche. Tú no vas a morir esta noche. Nuestro hijo no va a crecer solo. Pero el Kyuubi... Escúchame». Minato la miró directamente a los ojos. En ese instante, el hombre que el mundo conocía como el Relámpago Amarillo no era un Hokage ni un héroe. Era un padre aterrorizado que se negaba a dejar huérfano a su hijo. «He estado estudiando el Hake no Fuin Shiki durante todo tu embarazo. Tengo una variante. No es perfecta, pero puede funcionar». Kushina parpadeó, la confusión mezclándose con el dolor. ¿Una variante? Minato, el Kyuubi es la criatura más poderosa del mundo. No puedes sellarlo con un jutsu experimental. No voy a sellarlo entero en un solo contenedor. Minato ya estaba dibujando sellos en el suelo con su propia sangre. Sus dedos se movían con una velocidad que solo años de estudio en Fuinjutsu podían producir. Voy a dividirlo. La mitad Jin en mí, la mitad Yang en Naruto. Tu chakra de Uzumaki reforzará ambos sellos desde dentro. Eso podría matarte igual, o podría funcionar. Minato terminó el último trazo y la miró con esa sonrisa que ella conocía tan bien. Esa sonrisa que decía, confía en mí, incluso cuando todo parece imposible. Kushina, necesito tus cadenas. Kushina cerró los ojos un momento. El dolor era insoportable, pero algo más fuerte que el dolor la movió. Miró al bebé que lloraba entre sus brazos. Miró a Minato y tomó una decisión. Konsa no Jutsu. Las cadenas de chakra doradas surgieron de su espalda como serpientes de luz pura. Eran más débiles que nunca. Su cuerpo estaba destrozado, pero seguían siendo cadenas Uzumaki, el legado de un clan que había sellado bestias durante generaciones. Minato la transportó con el Hiraishin al campo de batalla. El Kyuubi los vio aparecer y rugió con una furia que hizo temblar el suelo en kilómetros a la redonda. Las cadenas de Kushina salieron disparadas, envolviéndose alrededor del cuerpo colosal de la bestia. El Kyuubi se retorció, intentando liberarse, pero las cadenas aguantaron. Apenas. ¡No puedo mantenerlo mucho tiempo!, jadeó Kushina, la sangre brotando de su boca. Minato actuó.
Colocó a Naruto en el altar de sellado que había preparado semanas antes como precaución. Sus manos formaron una secuencia de sellos que ningún shinobi vivo habría reconocido. No era el Shiki Fujin, no invocaba al dios de la muerte, era algo nuevo, algo desesperado. Fuin, Nishin Hake no Fuin. El sello se activó, una luz cegadora envolvió el campo de batalla entero. El Kyuubi aulló con una furia que rompió ventanas a 3 kilómetros de distancia. Su cuerpo comenzó a dividirse, la energía masiva separándose en dos mitades como un río que choca contra una roca. La mitad, yang, naranja y ardiente, fue absorbida por el sello en el estómago de Naruto. El bebé dejó de llorar instantáneamente, como si algo antiguo y poderoso lo hubiera envuelto en una manta invisible. La mitad yin, oscura y densa, golpeó a Minato como un tren. El Hokage cayó de rodillas. Cada célula de su cuerpo gritó de dolor mientras el chakra del Kyuubi se abría paso por sus canales como lava derretida. Sus venas se marcaron en negro bajo la piel. Su corazón se detuvo durante 2 segundos completos. Kushina gritó su nombre. Luego, el corazón volvió a latir. El silencio que siguió fue absoluto. Donde antes había estado el Kyuubi, solo quedaba un cráter humeante. Las cadenas de Kushina se desvanecieron y ella se desplomó en el suelo. Minato cayó de lado, inconsciente, con marcas de quemaduras de chakra por todo su cuerpo. Y en medio de los dos, un bebé rubio dormía plácidamente con un sello en espiral brillando suavemente en su estómago. Hiruzen Sarutobi llegó corriendo con un escuadrón de Anbu y lo que encontró lo dejó sin palabras. El Kyuubi había desaparecido, el cuarto Hokage estaba vivo, aunque apenas Kushina respiraba y un recién nacido dormía entre sus padres caídos como si nada hubiera pasado. Equipos médicos, ahora, ordenó el tercero con voz temblorosa. Llévenlos al hospital, prioridad absoluta. Por cierto, estaría genial saber desde qué país me estáis viendo, así que comenta desde qué país me estás viendo ahora mismo. Uno de los Anbu se acercó al bebé y las marcas en su estómago pulsaban con un brillo tenue. Hokage-sama, el niño tiene un celo, lo sé. Hiruzen recogió a Naruto con sus propias manos y el bebé abrió los ojos un instante. Azules, profundamente azules. Este niño acaba de salvar a la aldea. Las siguientes semanas fueron las más difíciles que Konoha había vivido en años. Minato despertó 3 días después del sellado, en una cama del hospital, completamente destrozado. Los canales de chakra de su lado izquierdo habían sufrido daño severo por la absorción forzada del Jin Kyuubi. Tsunade, que había sido llamada de urgencia por Hiruzen, pasó 2 semanas estabilizando su sistema. «Eres un idiota», le dijo Tsunade sin rodeos mientras revisaba sus vendajes. «Un sello experimental contra un Biju, cualquier otro shinobi estaría muerto». Minato sonrió débilmente desde la cama. Pero funcionó. No, funcionó a medias. Tu capacidad de chakra se ha reducido a 1/3 de lo que era. Tus canales izquierdos están dañados permanentemente. Puedes caminar, puedes pelear, pero ya no eres el relámpago amarillo que eras. O sea, el Hiraishin te va a costar el triple de chakra. Puedo seguir siendo Hokage. Tsunade lo miró con dureza. Físicamente sí, pero si te enfrentas a alguien del nivel de un Kage en combate prolongado, tu cuerpo podría colapsar. Los canales dañados no van a regenerarse, Minato. Esto es permanente. Y Kushina, ella está mejor que tú, aunque eso no es decir mucho. La vitalidad Uzumaki la salvó. Tardará meses en recuperarse completamente, pero vivirá. Sus cadenas de chakra necesitarán al menos 1 año para estabilizarse, pero con el tiempo volverá a ser tan aterradora como siempre. Y Naruto. Tsunade lo miró un momento con una expresión que Minato no supo interpretar. El bebé está perfectamente sano. El sello Yang es estable. Pero Minato, ese niño tiene más chakra latente que cualquier ser humano que haya examinado en mi vida. El Yang del Kyuubi no está simplemente almacenado en él, se está fusionando con su propio sistema de chakra, como si hubieran nacido juntos y nunca he visto nada igual. Es peligroso, es lo contrario. Es como si el sello que diseñaste hubiera creado una simbiosis perfecta y el Kyuubi y el niño van a crecer juntos. Para cuando Naruto sea adulto, la línea entre su chakra y el del Biju será prácticamente invisible. Tsunade hizo una pausa y lo miró fijamente. Felicidades, has creado al Jinchuriki más estable de la historia. Kushina entró en la habitación apoyándose en el marco de la puerta. Estaba pálida, con ojeras profundas y el cabello recogido en una coleta improvisada, pero sus ojos violetas ardían con una intensidad que Minato conocía perfectamente. Era la mirada de una mujer Uzumaki que había decidido que iba a vivir. Te dije que no te murieras, Datebane, murmuró mientras se sentaba junto a la cama. Y yo no lo hice. ¡Casi! Kushina tomó su mano. ¡Casi lo haces! Minato apretó sus dedos, pero no lo hice. El silencio entre ellos duró apenas unos segundos, pero contenía todo lo que las palabras no podían expresar. Habían sobrevivido lo imposible, y ahora les tocaba vivir con las consecuencias. Hiruzen visitó a Minato esa misma tarde, y el tercer Hokage se sentó frente a la cama con expresión grave. La aldea necesita respuestas, Minato. Saben que el Kyuubi desapareció, pero hay rumores contradictorios. Algunos dicen que lo mataste, otros que lo sellaste en el niño, y Danzo ya está moviendo piezas en el consejo. Minato frunció el ceño. ¿Qué tipo de piezas? Quiere que Naruto sea entregado a raíz para ser entrenado como arma. Dice que un Jinchuriki controlado desde la infancia sería el recurso militar más valioso de la aldea. La temperatura de la habitación pareció descender 10 grados. Kushina se levantó de la silla con una expresión que habría hecho retroceder al propio Kyuubi. Que lo intente.
dijo con una voz tan fría que Hiruzen tragó saliva. Que se atreva a tocar a mi hijo y le arranco los brazos con mis propias cadenas. Minato intervino con más calma, pero igual de firme. Hiruzen-sama, convoque al consejo. Haré un comunicado oficial. El Kyuubi fue dividido y sellado en 2 Jinchuriki. Yo soy uno y Naruto es el otro. El Hokage y su hijo cargan con la bestia para proteger a la aldea y nadie, absolutamente nadie, va a usar a mi hijo como arma. ¿Estás seguro de revelar que eres Jinchuriki? Eso te hace un objetivo. Ya soy un objetivo por ser Hokage, pero si la gente sabe que yo cargo con la mitad del Kyuubi, entenderán que Naruto no es un monstruo, es el hijo de su Hokage, protegiendo a la aldea igual que su padre. Hiruzen asintió lentamente. Es arriesgado, pero podría funcionar. La gente te adora, Minato. Si tú respaldas al niño públicamente, no voy a respaldarlo, voy a criarlo. Hay una diferencia. El comunicado oficial lo cambió todo. Minato apareció ante la aldea reunida, vendado y apoyándose en un bastón, con Kushina a su lado sosteniendo a Naruto. Habló durante 20 minutos, explicó el ataque, el hombre enmascarado, la división del Kyuubi y el sacrificio que ambos habían hecho. La aldea escuchó en silencio. Este niño, dijo Minato alzando a Naruto para que todos lo vieran, no es un monstruo, es un héroe. Lleva dentro de sí la mitad del poder que amenazó destruirnos y lo hace para que todos ustedes puedan dormir tranquilos, igual que yo. La gente aplaudió. No todos, pero la mayoría. Danzo, observando desde las sombras del consejo, apretó los dientes en silencio porque su plan había sido neutralizado antes de empezar. Pero Shimura Danzo no era alguien que se rindiera fácilmente. Los primeros 3 años de Naruto fueron los más normales que cualquier Jinchuriki haya tenido jamás. Vivían en la residencia del Hokage, una casa modesta en comparación con los palacios de otros Kages, pero llena de vida. Kushina cocinaba ramen casero cada mañana, gritaba cuando Naruto tiraba cosas al suelo y armaba tanto escándalo que hasta los Anbu de guardia se reían. Naruto, deja de subirte a la estantería, Datebane. El pequeño rubio de 3 años la miraba desde lo alto del mueble, con esos ojos azules gigantes y esa sonrisa que era una copia exacta de la de su padre. «Pero puedo ver toda la casa desde aquí, mamá». Minato observaba desde la mesa del comedor con un pergamino de trabajo en las manos, sonriendo como un idiota. «Tiene tu personalidad, Kushina. Tiene tu cara, pero mi espíritu, que es mucho peor. Datebane». Kushina bajó a Naruto de la estantería con una mano mientras con la otra revolvía la olla de ramen. «Este niño va a darme más problemas que el Kyuubi». Naruto soltó una carcajada y salió corriendo hacia el jardín. A los 3 años ya era más rápido que la mayoría de los niños de 5 y su energía parecía inagotable, algo que Minato atribuía al chakra yang del Kyuubi reforzando su sistema desde dentro. Cuando Naruto se raspaba las rodillas jugando, las heridas cerraban en minutos. Cuando se caía de los árboles que intentaba escalar, se levantaba sin un moretón. Kushina lo miraba sin saber si sentirse aliviada o preocupada. «Se cura más rápido que yo cuando era niña, Datebane», le dijo a Minato una noche. «Y eso que los Uzumaki ya somos duros de matar». «Es el yang del Kyuubi», respondió Minato sin levantar la vista de sus pergaminos. Tsunade tenía razón, la conexión es perfecta. El chakra del Biyuu está reforzando cada célula de su cuerpo de forma natural, y eso no te preocupa. Minato dejó el pergamino y la miró. «Me preocuparía más si no tuviera padres que lo guiaran». Kushina sonrió. Esa era la diferencia. En otra historia, ese poder habría crecido sin control, creciendo solo y lleno de rabia. Pero aquí iba a crecer con unos padres que lo querían, aunque no todo era risa y ramen. Por las noches, cuando Naruto dormía, Minato y Kushina hablaban en voz baja, sobre cosas que el niño no debía escuchar. «Los Uchiha están cada vez más inquietos», dijo Minato una noche mientras revisaba informes de inteligencia. «Desde el ataque del Kyuubi, el consejo los ha marginado, los reubicaron en un distrito separado y les retiraron puestos en la policía militar». «No fue tu decisión», respondió Kushina. «No, fue de Danzo y los consejeros mientras yo estaba en coma, pero ahora que estoy de vuelta debería haberlo revertido. El problema es que cada vez que lo propongo encuentro resistencia». «¿De quién?». «De Omura Koharu y sobre todo de Danzo. Dicen que los Uchiha son un riesgo de seguridad, que el Sharingan puede controlar al Kyuubi y que por eso el ataque ocurrió en primer lugar». Kushina apretó los puños. «Eso es ridículo». «Fue un hombre enmascarado, no todo el clan, lo sé, pero el miedo es más fuerte que la lógica». Minato cerró el informe y miró por la ventana hacia el distrito Uchiha a lo lejos. «He intentado acercarme a Fugaku, pero cada conversación es más tensa que la anterior y siente que la aldea los traicionó. Y tiene razón». Minato guardó silencio un momento. «En parte, sí. A los 4 años, Naruto conoció a su primer amigo. Minato llevó a Naruto a una reunión diplomática con Fugaku Uchiha. No era protocolo llevar niños, pero Minato lo hizo a propósito, porque quería que los Uchiha vieran que el Hokage confiaba en ellos lo suficiente como para traer a su hijo». Mientras los adultos hablaban en el salón principal, Naruto se escapó al jardín del recinto Uchiha y ahí encontró a un niño de cabello negro sentado solo en un banco, mirando al vacío con una expresión demasiado seria para alguien de su edad. «¡Hola!», gritó Naruto con esa sonrisa nuclear que tenía. «¿Por qué estás solo? ¿No tienes amigos?». El niño lo miró con frialdad. «No necesito amigos, eso es lo más triste que he escuchado en mi vida». Naruto se sentó a su lado sin pedir permiso. «Me llamo Naruto, ¿y tú?». «Sasuke Uchiha». «Genial, ¿quieres jugar?». «No, perfecto.
Perfecto, vamos. Naruto lo agarró del brazo y lo arrastró hacia el jardín antes de que Sasuke pudiera protestar. Media hora después, Fugaku encontró a su hijo menor riéndose mientras perseguía a un niño rubio entre los arbustos. Se quedó paralizado porque no recordaba la última vez que había visto a Sasuke reír así. Minato apareció detrás de Fugaku con las manos en los bolsillos. Parece que nuestros hijos se llevan bien. Fugaku lo miró de reojo. Hokage-sama, Minato. Solo Minato. El cuarto Hokage señaló a los niños con la cabeza. Fugaku, sé que las cosas están tensas y sé que tu clan se siente apartado, pero mira a esos dos. Ellos no ven clanes ni política, solo ven a otro niño con quien jugar. Los niños no dirigen aldeas, no, pero algún día lo harán y lo que aprendan ahora determinará qué tipo de líderes serán. Minato se giró hacia Fugaku con seriedad. Quiero arreglar esto no con discursos ni promesas vacías. Quiero que los Uchiha vuelvan al centro de Konoha. Quiero un representante Uchiha en el consejo y quiero que tú seas ese representante. Fugaku lo estudió en silencio durante varios segundos. Y Danzo responde ante el Hokage. No al revés. Bonitas palabras, Hokage-sama. Pero Danzo lleva años operando como si fuera él quien dirige esta aldea. Lo sé, Minato no apartó la mirada. Y eso va a cambiar. Te doy mi palabra. Por primera vez en años, a Fugaku le cambió la cara. No sonrió, porque los Uchiha no sonreían con facilidad. Pero la rigidez de sus hombros se relajó 1 milímetro. Y para alguien como Fugaku, eso era casi un abrazo. Mientras tanto, en el jardín, Naruto había retado a Sasuke a ver quién escalaba más alto en el árbol central del recinto. Sasuke, que nunca rechazaba un reto, ya estaba trepando con una determinación feroz. Y Naruto lo seguía de cerca riendo. No me vas a ganar, Sasuke. Ya te estoy ganando, idiota. Eso es trampa. Tus brazos son más largos. Itachi apareció bajo el árbol mirando hacia arriba con una sonrisa suave. Su hermano menor rara vez jugaba con otros niños y verlo reír así, compitiendo con el hijo del Hokage como si fueran amigos de toda la vida, a Itachi se le aflojó algo por dentro. Ten cuidado, Sasuke, dijo con calma. Ni-san, mira lo alto que estoy. Itachi miró a Naruto y sus ojos se encontraron un instante. En esos ojos azules vio algo que reconoció al instante. Ese crío no iba a rendirse nunca, igual que su hermano. Estos dos van a ser inseparables, pensó. No sabía cuánta razón tenía. A los 6 años Naruto empezó a entrenar, no de manera formal. Kushina simplemente comenzó a enseñarle control de chakra a través de juegos. Si puedes mantener esta hoja pegada a tu frente durante 10 minutos, te hago ramen de cerdo esta noche, Datebane. Naruto la mantenía 20 minutos. El crío controlaba chakra mejor que niños del doble de su edad, y los médicos decían que era por la conexión con el yang del Kyuubi desde el nacimiento. Minato, por su parte, le enseñaba cosas más sutiles, le mostraba pergaminos de Fuinjutsu básico, le explicaba la teoría detrás de los sellos y le enseñaba a lanzar kunais en el jardín de la residencia. «Papá», preguntó Naruto un día mientras practicaba lanzamientos, «¿qué es un jinchuriki?». El kunai que Minato sostenía se detuvo en el aire. Kushina, que estaba sentada en el porche leyendo, dejó caer el libro. «¿Dónde escuchaste esa palabra?», preguntó Minato con voz calmada. «En la academia de preparación. Un niño dijo que yo era un jinchuriki y que tenía un monstruo dentro». El silencio que siguió fue denso. Minato y Kushina intercambiaron una mirada que contenía una conversación entera. Habían planeado tener esta charla cuando Naruto fuera mayor, pero la vida tenía otros planes. Minato se arrodilló frente a su hijo. «Naruto, ¿recuerdas la historia que te conté sobre la noche que naciste? Sí, el zorro gigante atacó la aldea y tú y mamá lo detuvieron. Exacto, pero no lo matamos, lo sellamos. La mitad de su poder está dentro de mí». Minato señaló su propio estómago. «Y la otra mitad está dentro de...». Los ojos de Naruto se abrieron. Tengo un zorro dentro. Tienes el poder de un zorro dentro», corrigió Kushina acercándose y arrodillándose junto a Minato. «Es como una mochila muy pesada que cargas para proteger a todos los demás. No es un monstruo y tú tampoco lo eres, Datebane». «¿Y por qué el niño de la academia dijo que era malo?». «Porque tiene miedo de lo que no entiende», dijo Minato. «La gente a veces teme lo que es diferente, pero tú no eres diferente, Naruto, eres especial, y algún día, cuando estés listo, te enseñaré a usar ese poder para proteger a las personas que amas». Naruto se quedó callado un momento, luego miró a sus padres con esos ojos azules que brillaban con algo que iba más allá de la curiosidad. «Como tú proteges a la aldea, papá». «Exactamente como yo protejo a la aldea», Naruto sonrió. «Entonces quiero ser Hokage, como tú». Kushina se limpió una lágrima que le rodaba por la mejilla. «Pues vas a tener que entrenar mucho más duro, Datebane. Empiezo ahora». Y salió corriendo hacia los postes de entrenamiento del jardín con una energía que hizo reír a ambos padres. Pero mientras Naruto entrenaba bajo el sol, Minato recibió un mensaje urgente de un Anbu. Lo leyó en silencio y su expresión se oscureció. Kushina notó el cambio al instante. «¿Qué pasa?». «Es un informe de inteligencia. Danzo ha estado reuniéndose en secreto con los consejeros ancianos y han estado presionando a Itachi Uchiha». «Itachi, pero si es un niño tiene, ¿qué? 11 años. 11 años. Y ya es capitán Anbu. Es un prodigio como no se ha visto en generaciones. Y aparentemente Danzo le ha estado asignando misiones de espionaje contra su propio clan».
Kushina palideció. Contra los Uchiha, a un Uchiha, lo están usando. Quieren que Itachi reporte cada movimiento del clan, cada reunión, cada conversación. Minato arrugó el papel en su puño. Y lo peor es que funciona, porque Itachi lo hace creyendo que es por el bien de la aldea. Minato, esto va a terminar mal. Lo sé. Minato miró hacia donde Naruto practicaba lanzamientos, riendo cada vez que acertaba en el blanco. Tengo que hablar con Fugaku antes de que sea demasiado tarde, y tengo que confrontar a Danzo. Y si Danzo no se detiene, entonces lo detendré yo. Esa noche, Minato no durmió. Se quedó en su oficina revisando años de informes sobre el clan Uchiha, las decisiones del consejo y las órdenes de Danzo que habían pasado por debajo de su radar durante su recuperación. Cada página que leía le revolvía más el estómago. A las 3 de la madrugada, alguien tocó la ventana de su despacho. Minato levantó la vista. Al otro lado del cristal, con su uniforme Anbu y su máscara de comadreja, estaba Itachi Uchiha. 11 años y ojos que habían visto demasiado para alguien de su edad. Hokage-sama, dijo Itachi al entrar. Su voz era calmada, pero Minato llevaba años leyendo personas, y lo que vio en los ojos de ese niño fue algo que reconoció al instante: desesperación contenida. Itachi, ¿qué ocurre? El joven Anbu se quitó la máscara lentamente. Debajo había un rostro hermoso y devastado al mismo tiempo, ojeras profundas, labios apretados y las líneas de expresión en sus mejillas más marcadas que nunca. Hokage-sama, he venido a informarle de algo que Danzo-sama me prohibió revelar. Minato se levantó de su silla. Habla. Itachi respiró hondo. Lo que dijo a continuación cambiaría el destino de Konoha para siempre. Mi clan está planeando un golpe de estado. Quieren derrocar al gobierno de Konoha en 3 meses y mi padre lidera la rebelión. Hizo una pausa y sus manos temblaban ligeramente. Y Danzo-sama me ha ordenado que los extermine a todos. Hombres, mujeres y niños. Toda mi familia. Todos. Esa es la solución que el consejo ha aprobado en secreto. El silencio que llenó la oficina del Hokage fue el más pesado que Minato Namikaze había sentido en toda su vida. ¿Y qué has decidido tú, Itachi?, preguntó Minato con voz baja. Los ojos de Itachi se llenaron de lágrimas que no cayeron. He venido aquí porque creo, porque necesito creer que hay otra forma, porque mi hermano pequeño tiene 4 años y no merece morir por las decisiones de otros. Minato rodeó su escritorio y puso ambas manos sobre los hombros de Itachi. El niño tembló bajo su contacto. Has hecho bien en venir aquí, dijo el cuarto Hokage. Nadie va a morir. Ni tu clan, ni tu hermano, ni tú. Te doy mi palabra. Pero Danzo no es el Hokage. Yo sí. En algún lugar de esa aldea, su hijo dormía seguro en su cama, y en algún lugar, Sasuke Uchiha dormía en la suya. 2 niños que no sabían nada de golpes de estado ni masacres. Mañana convocaré a Fugaku personalmente, dijo Minato con determinación, y después me encargaré de Danzo. Pero necesito que confíes en mí, Itachi. Puedes hacerlo. Itachi Uchiha, el niño prodigio que había cargado con el peso del mundo sobre sus hombros, asintió lentamente. Sí, Hokage-sama, Minato, llámame Minato. Se detuvo y añadió con voz más suave. Y quiero que sepas algo, Itachi. Lo que Danzo te pidió hacer no es justicia, es una atrocidad. Ningún niño debería cargar con esa orden. Ningún ser humano debería tener que elegir entre su familia y su aldea, porque las dos deberían ser lo mismo. Los ojos de Itachi brillaron. Una sola lágrima cayó por su mejilla izquierda antes de que pudiera detenerla, y la limpió rápidamente con el dorso de la mano, como si le avergonzara mostrar debilidad. Gracias, Minato-sama. Mientras Itachi desaparecía en la noche, Minato se quedó mirando el distrito Uchiha a lo lejos. Una lámpara estaba encendida en la casa principal de los Uchiha. Fugaku tampoco dormía. 3 meses. Tenía 3 meses para evitar una guerra civil dentro de su propia aldea. 3 meses para enfrentarse a Danzo, el hombre que operaba desde las sombras con un ejército de raíz que ni siquiera el Hokage controlaba por completo. 3 meses para demostrar que existía un camino diferente al exterminio. Minato abrió un cajón de su escritorio y sacó una foto que siempre guardaba ahí. Era del día del nacimiento de Naruto, tomada horas antes del ataque. Kushina sonreía con los ojos cerrados, una mano en su barriga enorme, y Minato tenía la sonrisa más grande que había mostrado en su vida. Esa noche ambos habían estado dispuestos a morir por su hijo. Ahora le tocaba algo más difícil: vivir por él. Vivir y enfrentarse a un sistema que prefería masacrar a un clan entero antes que sentarse a negociar. En algún lugar de Konoha, Danzo Shimura también estaba despierto. Sus espías le habían informado que Itachi Uchiha no había aparecido en el punto de encuentro habitual, y eso significaba una de 2 cosas: o el niño estaba muerto, o había hablado con alguien que no debía. Danzo apretó su bastón con fuerza. Si era lo segundo, tendría que acelerar sus planes. El golpe Uchiha era inevitable. La única variable era quién controlaría el resultado. Y mientras tanto, en la residencia del Hokage, un niño rubio de 6 años dormía plácidamente abrazando una almohada en forma de rana. Soñaba con ser Hokage, soñaba con proteger a todos. No sabía que el mundo a su alrededor estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía que la decisión de un hombre en las sombras y la valentía de un niño de 11 años acababan de poner en marcha una cadena de eventos que determinaría el futuro
futuro de toda Konoha, pero su padre sí lo sabía. Y esta vez, a diferencia de la historia original, Minato Namikaze estaba vivo para hacer algo al respecto. ¿Logrará Minato evitar la masacre del clan Uchiha? ¿Qué hará Danzo cuando descubra que Itachi lo traicionó? ¿Podrá Fugaku aceptar la paz o el orgullo Uchiha lo arrastrará al abismo? ¿Y qué papel jugará Naruto cuando la tormenta política sacuda los cimientos de su mundo? Esto apenas comienza. Si quieres ver el segundo episodio, suscríbete y déjalo en los comentarios, porque lo que viene a continuación es algo que ningún What If de Naruto ha contado jamás. En el episodio anterior, Itachi Uchiha apareció en la ventana del despacho del Hokage a las 3 de la madrugada con una confesión que lo cambiaba todo. Su clan planea un golpe de estado y Danzo le ha ordenado exterminar a toda su familia, hombres, mujeres y niños, todos. Pero en esta historia, Minato Namikaze está vivo y le prometió a Itachi que nadie iba a morir. Ahora tiene 3 meses para cumplir esa promesa, 3 meses para evitar una masacre, desmontar una conspiración y enfrentarse al hombre más peligroso de Konoha, no el Kyuubi, no un criminal rango S, Shimura Danzo, el hombre que gobierna desde las sombras. Este es el episodio 2 y lo que viene a continuación es la negociación más tensa en la historia del mundo shinobi. Minato no durmió en toda la noche. Cuando Kushina lo encontró a las 6 de la mañana en su despacho, rodeado de pergaminos y con los ojos inyectados en sangre, supo inmediatamente que algo había cambiado. No era la primera vez que Minato trasnochaba trabajando, eso venía con el puesto de Hokage, pero la expresión de su rostro era diferente. No era cansancio, era furia contenida. ¿Qué pasó?, preguntó Kushina cerrando la puerta detrás de ella. Minato la miró. Itachi Uchiha vino anoche. ¿El hijo de Fugaku? ¿El Anbu? Tiene 11 años, Kushina. 11, y Danzo le ordenó matar a todo su clan. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de las uñas de Kushina clavándose en el marco de la puerta, y la madera crujió bajo sus dedos. «Repite eso, Datebane». Y Minato le contó todo. La conspiración Uchiha, la orden de exterminio aprobada por los consejeros, las misiones de espionaje contra su propia familia que Itachi llevaba años ejecutando, y el plan de Danzo para utilizar a un niño como verdugo de su propio clan. Con cada palabra, el chakra de Kushina fluctuaba con más intensidad. Las cadenas doradas aparecieron brevemente en sus brazos antes de que las controlara, y los Anbu de guardia en el pasillo dieron un paso atrás instintivamente. «Voy a matar a Danzo», dijo Kushina con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «No, voy a hacer algo peor». Minato se levantó y se puso la capa de Hokage. «Voy a quitarle todo lo que tiene». ¿Cuál es el plan? Primero Danzo, después Fugaku, y entre medias voy a necesitar a Hiruzen y a Jiraiya. ¿Jiraiya? Necesito testigos que ni Danzo ni el consejo puedan cuestionar. Un Hokage retirado y un Sannin legendario deberían bastar. Kushina lo miró un momento largo y luego asintió. «Yo me quedo con Naruto. Si Danzo se siente acorralado, podría intentar usar a nuestro hijo como moneda de cambio». Minato se detuvo en la puerta. No había pensado en eso. Pero Kushina sí, porque las madres piensan en las posibilidades que los estrategas pasan por alto. «Nadie va a tocar a Naruto», dijo Minato, con una voz que habría hecho temblar al propio Kyuubi. «Claro que no, porque yo estaré ahí, Datebane». Kushina flexionó los dedos y las cadenas de chakra brillaron un instante. «Que lo intenten». La reunión con Danzo se celebró en una sala subterránea del edificio del Hokage, sin ventanas y sin salidas secundarias. Minato había elegido el lugar deliberadamente, porque quería que Danzo se sintiera atrapado, y lo estaba. Hiruzen Sarutobi estaba sentado a la derecha de Minato, fumando su pipa con una calma que desmentía la gravedad de la situación. Jiraiya se apoyaba contra la pared del fondo con los brazos cruzados y una expresión inusualmente seria, y los consejeros Homura y Koharu ocupaban 2 sillas en la esquina, visiblemente incómodos. Danzo entró solo, apoyándose en su bastón. Su único ojo visible recorrió la sala, evaluando a cada persona presente, y cuando vio a Jiraiya, algo en su expresión cambió durante una fracción de segundo. Luego volvió a su máscara habitual de serenidad. «Hokage-sama», dijo sentándose. «Una reunión inesperada. Para ti, quizás», respondió Minato. «Para mí, lleva años siendo necesaria». ¿De qué se trata? Minato colocó un pergamino sobre la mesa y lo desenrolló lentamente. Era una lista de nombres, misiones de raíz clasificadas, órdenes de espionaje interno e informes que Danzo había ocultado al Hokage durante años. Empecemos por lo simple, Danzo. ¿Cuántos agentes de raíz operan actualmente dentro de Konoha? Danzo no parpadeó. Raíz fue oficialmente disuelto hace años, como bien sabe. Oficialmente, sí. Minato sacó otro pergamino. Este es un informe de Itachi Uchiha detallando las misiones que le asignaste personalmente en los últimos 2 años. Espionaje contra su propio clan, infiltración en reuniones familiares y recopilación de información para planificar... Minato hizo una pausa deliberada. Un exterminio. La sala entera se quedó en silencio. Homura y Koharu intercambiaron una mirada nerviosa. Hiruzen dejó de fumar y Jiraiya se enderezó contra la pared. Danzo no movió un músculo. El clan Uchiha representa una amenaza existencial para Konoha. Sus líderes planean un golpe de estado y mi deber es proteger la aldea por cualquier medio necesario.
Por cualquier medio, la voz de Minato bajó un grado. ¿Incluido ordenar a un niño de 11 años que asesine a toda su familia? ¿Mujeres? ¿Ancianos? ¿Niños de 4 años que ni saben lo que es un golpe de estado? ¿Sacrificios necesarios para...? No termines esa frase. El aire en la sala se volvió pesado. No era instinto asesino, era algo peor. Era la autoridad absoluta de un hombre que había sobrevivido al Kyuubi, que cargaba con la mitad de la bestia más poderosa del mundo dentro de su cuerpo, y que en ese momento estaba usando cada gramo de su voluntad para no perder el control. «Danzo», dijo Minato con una calma que cortaba como un kunai, «no estoy aquí para debatir contigo, estoy aquí para informarte de lo que va a suceder». ¿Informarme? Raíz será disuelta, de verdad, esta vez. Cada agente será identificado, evaluado y reintegrado en las fuerzas regulares de Konoha o retirado del servicio. Tus operaciones encubiertas dentro de la aldea terminan hoy. Danzo entrecerró su ojo. ¿Y si me niego? Jiraiya habló por primera vez desde su esquina. Entonces publicaré todo lo que sé sobre tus operaciones en cada aldea shinobi del continente. Tengo contactos en Suna, en Kiri y en Kumo. ¿Cuántas de tus misiones involucran violaciones directas de tratados internacionales, Danzo? ¿20? ¿30? «47», dijo Minato sin apartar la vista de Danzo. «Las conté anoche». Danzo giró la cabeza hacia Homura y Koharu buscando apoyo, pero los consejeros apartaron la mirada. Hiruzen les había hablado esa misma mañana, les había mostrado los documentos y les había explicado, con la paciencia de un anciano que ha visto demasiadas guerras, que apoyar a Danzo en esto significaría la destrucción de Konoha desde dentro. «Esto es un error», dijo Danzo con voz gélida. «Los Uchiha llevan décadas planeando esto. Su Sharingan puede controlar al Kyuubi y si toman el poder, esta aldea caerá». «Los Uchiha llevan décadas siendo marginados por personas como tú», respondió Minato. «Les quitaste sus puestos, los relegaste a un barrio separado y los vigilaste como criminales. ¿Y te sorprende que estén resentidos? Son peligrosos». «Todos los shinobis son peligrosos, Danzo. La diferencia es que los Uchiha tienen razones legítimas para estar furiosos, razones que tú les diste». Danzo apretó su bastón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Si permites que los Uchiha se queden, te arrepentirás. Cuando el golpe ocurra, y ocurrirá, la sangre estará en tus manos. El golpe no va a ocurrir». Minato se levantó, «porque a diferencia de ti, yo voy a hablar con ellos». Danzo lo miró durante 5 segundos completos. Luego se levantó apoyándose pesadamente en su bastón y su ojo recorrió la sala una última vez, memorizando cada rostro, cada posición. «Cometes un error que costará miles de vidas, Minato», dijo al caminar hacia la puerta. «Y cuando todo se derrumbe recordarás este momento. Si todo se derrumba, será porque alguien como tú lo empujó». Minato no se giró. «A partir de hoy tienes prohibido contactar a Itachi Uchiha, acercarte al distrito Uchiha o dar órdenes a cualquier shinobi de esta aldea. Si descubro que has desobedecido una sola de estas condiciones, serás juzgado por traición». La puerta se cerró. El silencio duró varios segundos hasta que Jiraiya silbó bajito. «Bueno, eso fue intenso». Hiruzen exhaló una bocanada de humo. Lo tomó demasiado bien, y Minato asintió. Hiruzen tenía razón. Danzo había cedido demasiado rápido, y eso significaba que ya tenía un plan B. «Jiraiya, necesito que vigiles a Danzo las próximas semanas. No directamente, usa tu red de espionaje». «Hecho». «Hiruzen-sama, necesito que convoque a los jefes de los clanes principales, Nara, Yamanaka, Akimichi, Hyuga, Aburame e Inuzuka. Quiero que estén informados de lo que está pasando antes de que Danzo pueda manipularlos. Lo haré esta tarde». Minato se quedó solo en la sala, se apoyó contra la mesa y respiró hondo por primera vez en horas, y sus manos temblaban ligeramente. No de miedo, sino de adrenalina contenida. Acababa de declarar la guerra al hombre más peligroso de su propia aldea, y ahora venía la parte más difícil. El distrito Uchiha estaba en silencio cuando Minato llegó al atardecer. No llevaba escolta, no llevaba guardaespaldas ni Anbu, había venido solo, con su capa de Hokage ondeando al viento y nada más. Era un mensaje deliberado, confianza, vulnerabilidad calculada. Los Uchiha lo observaban desde las ventanas de sus casas, ojos oscuros, algunos con el Sharingan activado por precaución. El Hokage caminando solo por su barrio no era algo que ocurriese nunca. Algunos murmuraban y otros simplemente miraban. Fugaku lo esperaba en la entrada de la casa principal del clan, de pie junto a su esposa Mikoto. Su expresión era la misma de siempre, impenetrable, orgullosa, desafiante, pero Minato notó algo que otros habrían pasado por alto. Las manos de Fugaku estaban ligeramente tensas a los costados. Estaba nervioso. «Hokage-sama», dijo Fugaku. Minato se detuvo frente a él. «He venido a hablar, solo a hablar. ¿Puedo entrar?» Fugaku lo evaluó durante varios segundos y luego dio un paso hacia un lado. «Mikoto, prepárate. No es necesario.
En esta casa, los invitados reciben té, incluso los Hokages. Se sentaron en la sala principal de la residencia Uchiha, una habitación austera decorada con el abanico rojo y blanco del clan y con retratos de líderes anteriores colgando de las paredes. Mikoto sirvió el té y se retiró cerrando la puerta corredera detrás de ella. Los dos hombres se quedaron solos, dos padres, dos líderes, frente a frente. El silencio se alargó. Fugaku bebió un sorbo de té sin apartar los ojos de Minato. Celo del golpe de estado, Fugaku. La taza de Fugaku se detuvo a medio camino de la mesa. Sus ojos se estrecharon peligrosamente y el Sharingan parpadeó por un instante antes de que lo controlara. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa. Importa mucho. La voz de Fugaku bajó un registro. Si alguien de mi clan me ha traicionado, nadie te ha traicionado. Alguien te ha salvado la vida. Minato dejó su taza sobre la mesa con un golpe suave pero deliberado. Fugaku, escúchame. Sé lo del golpe. Sé que llevas meses organizándolo. Sé que tienes el apoyo de al menos el 60% del clan. Y sé que Danzo aprobó tu exterminio como respuesta. El color desapareció del rostro de Fugaku. ¿Exterminio? Cada hombre, mujer y niño del clan Uchiha. Esa es la solución que mi consejo aprobó a mis espaldas. Una masacre completa disfrazada de operación de seguridad. Fugaku se levantó de golpe. Su Sharingan se activó completamente. 3 aspas girando con furia. ¿Y has venido a ejecutarla? Si hubiera venido a ejecutarla, no habría entrado solo y sin armas. Minato no se movió. No activó ningún jutsu. No mostró miedo. Simplemente miró a Fugaku con esos ojos azules que su hijo había heredado. Me habría bastado con no hacer nada. Danzo habría cumplido la orden en 3 meses y yo podría haber mirado hacia otro lado como hicieron los consejeros. Pero no soy esa persona, Fugaku, y tú lo sabes. Fugaku permaneció de pie, temblando de rabia y de algo más. Algo que Minato reconoció porque él mismo lo había sentido la noche anterior cuando Itachi le contó la verdad. Miedo. Miedo puro de un padre que acaba de enterarse de que su familia entera podría morir. Siéntate, Fugaku, por favor. Lentamente, como si cada músculo de su cuerpo resistiera, Fugaku se sentó. El Sharingan se desactivó y sus manos temblaban. ¿Por qué estás aquí entonces?, preguntó con voz ronca. Porque creo que hay otra forma. ¿Otra forma? Fugaku soltó una risa amarga. ¿Cuál? ¿Más promesas vacías? ¿Otro comité que estudie nuestras quejas durante 5 años sin hacer nada? Llevamos 6 años marginados, Minato. 6 años desde que tu consejo nos relegó a este barrio como si fuéramos prisioneros. Mis hijos crecen sabiendo que la aldea que juramos proteger nos trata como criminales. Tienes razón, Fugaku parpadeó. No esperaba eso. Tienes toda la razón, repitió Minato. Lo que se hizo con los Uchiha fue injusto. Se tomaron decisiones durante mi recuperación que nunca debía haber permitido. Se os marginó por miedo, no por justicia. Y ese miedo fue alimentado deliberadamente por personas que se benefician de la división. Bonitas palabras. No son palabras, es un diagnóstico. Minato sacó un pergamino sellado y lo colocó sobre la mesa. Esto es una propuesta formal. Léela. Fugaku desdobló el pergamino con desconfianza y a medida que leía, su expresión fue cambiando. Primero escepticismo, luego sorpresa, y luego algo que no había mostrado en años, incredulidad esperanzada. El documento contenía lo siguiente: un asiento permanente para el clan Uchiha en el Consejo de Konoha con voto vinculante en decisiones de seguridad, la reintegración de la policía militar Uchiha con jurisdicción real, no ceremonial, la eliminación de todas las restricciones residenciales, y los Uchiha podrían vivir donde quisieran dentro de Konoha, un programa de intercambio donde jóvenes Uchiha serían asignados a equipos mixtos con otros clanes para fomentar lazos, y la parte final, una investigación pública sobre las decisiones tomadas contra el clan desde el ataque del Kyuubi con compensación formal. Esto, Fugaku tragó saliva. Esto es más de lo que pedíamos. Lo sé, porque lo que pedían era lo mínimo, merecen más. Fugaku dejó el pergamino sobre la mesa y sus manos habían dejado de temblar. Ahora era otra cosa lo que luchaba por controlar. ¿Y a cambio, el golpe se cancela. Inmediatamente, los Uchiha deponen cualquier plan de insurrección y trabajan conmigo para implementar estas reformas de forma ordenada. ¿Eso es todo? ¡Eso es todo! Fugaku lo miró fijamente durante un tiempo que pareció eterno. ¿Por qué?, preguntó finalmente con voz quebrada. ¿Por qué haces esto? Otros Hokages habrían elegido la solución fácil, la espada. ¿Por qué arriesgas tu posición, tu reputación por un clan que estaba a punto de traicionarte? Minato sonrió. Era la misma sonrisa que le había dado a Kushina la noche del ataque, la que decía, confía en mí. Porque tengo un hijo de 6 años que considera a tu hijo su mejor amigo, y porque no quiero vivir en una aldea donde la respuesta al descontento sea el exterminio. Si no puedo proteger a un clan de mi propia gente, ¿qué clase de Hokage soy? Fugaku cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. Mi hijo Itachi, murmuró. Fue él quien te lo contó, ¿verdad? Minato no respondió. No necesitaba hacerlo. Ese niño. La voz de Fugaku se quebró un instante. Lleva años cargando con un peso que ningún niño debería llevar, y yo estaba tan ciego por mi orgullo que no lo vi. Lo usaron para espiarme y ni siquiera lo defendí. Itachi te ama, Fugaku.
Por eso hizo lo que hizo. Prefirió traicionar una orden antes que perder a su familia. Fugaku asintió lentamente, y luego extendió la mano hacia el pergamino y lo firmó con su nombre. El pincel tembló, pero la firma fue clara. Acepto tus condiciones, Hokage-sama. El golpe termina esta noche. Hizo una pausa y añadió mirando hacia la puerta por donde Mikoto había salido. Pero necesito algo más. Dime, quiero que Itachi sea liberado de raíz inmediatamente. No quiero que vuelva a pisar una base Anbu. Quiero que mi hijo tenga la oportunidad de ser un shinobi normal, de vivir, no solo de servir. Minato asintió sin dudar. Hecho. Itachi será reasignado como jonin regular bajo la supervisión de Kakashi Hatake. Tendrá misiones normales, horarios normales y la libertad de volver a casa cada noche. Fugaku tragó saliva. Y quiero que mi hijo menor, Sasuke, crezca sin saber nada de esto, nada del golpe, nada de la masacre que casi fue. Quiero que crezca creyendo que su clan siempre fue parte de Konoha, que nunca hubo otra posibilidad. Te doy mi palabra. Minato extendió su mano. Fugaku la miró un momento y en esa mano estaba la promesa de un mundo diferente. Luego la estrechó con fuerza. ¡Minato!, corrigió el Hokage. ¡Llámame Minato! ¡Minato! Fugaku casi sonrió. Casi. Mi esposa va a querer invitarte a cenar. Solo si cocina ella y no tú. Minato se permitió reír. Kushina me contó que Mikoto hace el mejor onigiri de toda Konoha. El mejor del país del fuego, en realidad. Por primera vez en la conversación, algo parecido al orgullo sin amargura cruzó el rostro de Fugaku. Le diré que prepare extra. 3 semanas después, todo se derrumbó. No fue por los Uchiha. Fugaku cumplió su palabra. Las reuniones secretas se detuvieron, los planes de insurrección fueron archivados y destruidos, y los ancianos del clan, aunque escépticos, aceptaron darle una oportunidad a la negociación cuando vieron las condiciones del acuerdo. Fue Danzo. Minato estaba en su despacho revisando los avances de la integración Uchiha cuando Jiraiya apareció por la ventana con una expresión que el Hokage no le había visto nunca. Jiraiya siempre bromeaba, siempre tenía un comentario ligero, esta vez no había nada. Minato, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Del tipo que lleva vendas en un brazo y un arsenal de Sharingans robados debajo. Minato se levantó de golpe. Explícate. Jiraiya lanzó un pergamino sobre la mesa. Mi red de espionaje interceptó comunicaciones de raíz. Danzo no disolvió nada. Ha movido a sus agentes fuera de Konoha, sí, pero solo para reorganizarlos. Lleva 3 semanas preparando una operación encubierta. ¿Qué operación? Quiere provocar el golpe Uchiha a la fuerza. Tiene agentes infiltrados listos para atacar objetivos civiles dentro de Konoha y culpar al clan. Si lo consigue, el consejo no tendrá otra opción que autorizar el exterminio. Y esta vez tú no podrás detenerlo porque la evidencia parecerá real. Minato sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cuándo? ¡Esta noche! La reacción de Minato fue inmediata. En menos de 30 minutos había desplegado a los mejores rastreadores de Konoha. Kakashi Hatake, recién ascendido a jonin de élite, lideraba un escuadrón Anbu hacia las posiciones que Jiraiya había identificado. Hiruzen movilizó a los clanes aliados y Kushina se apostó en la residencia del Hokage con Naruto, con las cadenas de chakralistas. Y Minato fue personalmente a buscar a Danzo. Lo encontró en una base subterránea que oficialmente no existía, 3 niveles por debajo del cuartel general de los Anbu. Danzo estaba de pie frente a una mesa de operaciones rodeado de 6 agentes de raíz con máscaras blancas. Minato, dijo Danzo sin sorpresa, eres más rápido de lo que esperaba. Se acabó, Danzo. Nada se ha acabado. Danzo alzó su bastón y con un gesto sutil, los 6 agentes de raíz desenvainaron sus tanto. Tú crees que la paz se consigue hablando. Yo sé que se consigue eliminando amenazas antes de que se materialicen. ¿Cómo tú eliminaste a Shisui Uchiha? El silencio fue ensordecedor. Danzo no parpadeó, pero su mano se tensó sobre el bastón. No sé de qué hablas. Shisui Uchiha desapareció hace 2 meses, oficialmente suicidio, pero Itachi me contó que Shisui planeaba usar el Kotoamatsukami para pacificar al clan sin violencia, un genjutsu que habría resuelto todo pacíficamente, y tú le robaste un ojo antes de que pudiera usarlo. Minato dio un paso adelante, y los agentes de raíz se tensaron. No solo rechazaste la paz, Danzo, destruiste activamente la única solución pacífica que existía, y todo para quedarte con un Sharingan más en tu colección. Jiraiya apareció detrás de Danzo, bloqueando la única salida. Su pelo blanco brillaba en la penumbra de la base, y en sus manos ya giraba un Rasengan que iluminaba la sala entera con un resplandor azul. Estás rodeado, viejo, y esta vez no hay consejeros que te cubran. Desde las sombras, Itachi Uchiha se materializó con su Sharingan encendido, 3 aspas girando lentamente, como si el propio Mangekyo quisiera activarse, pero Itachi lo contuviera a pura fuerza de voluntad. A su lado Kakashi con su propio Sharingan expuesto y detrás de ellos un escuadrón completo de Anbu leales al Hokage. Danzo evaluó la situación en un segundo. 6 agentes de raíz con
contra 2 Sharingans, un Sannin, el Hokage Jinchuriki y un escuadrón Anbu completo. Las matemáticas eran brutales. Shimura Danzo, dijo Minato con voz que resonó en toda la base subterránea. Quedas arrestado por traición a Konoha, conspiración para cometer genocidio contra el clan Uchiha, robo de Kekkei Genkai y desobediencia directa al Hokage. Tus agentes pueden deponer sus armas ahora o pueden seguirte a la celda. Uno por uno, los agentes de raíz dejaron caer su tanto al suelo. Habían sido entrenados para obedecer sin cuestionar, pero también habían sido entrenados para reconocer una batalla perdida. Danzo los miró con decepción. Luego miró a Minato con algo que iba más allá del odio. Era convicción. Te arrepentirás de esto, dijo mientras los Anbu le colocaban sellos de restricción en las muñecas. Cuando los enemigos de Konoha vengan y vendrán, recordarás que yo era el único dispuesto a hacer lo necesario. Lo necesario no incluye masacrar familias enteras, respondió Minato. Sácalo de aquí. Cuando Danzo fue escoltado fuera de la base, Itachi se quedó inmóvil en su lugar. Sus ojos volvieron a la normalidad lentamente y Kakashi le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien?, preguntó el Jonin. Itachi tardó un momento en responder. Hace una semana creía que iba a tener que matar a toda mi familia. Su voz era apenas un susurro. Y ahora se acabó, confirmó Minato acercándose. Ve a casa, Itachi, tu familia te espera. Itachi asintió. Y por primera vez desde que Minato lo conocía, el niño prodigio de los Uchiha sonrió. No fue una sonrisa grande ni dramática, fue pequeña, casi imperceptible, pero era real. La noticia del arresto de Danzo sacudió Konoha hasta los cimientos. Durante 3 días, la aldea fue un hervidero de rumores, debates y emociones encontradas. Algunos veían a Danzo como un patriota incomprendido y otros como un criminal que había operado durante décadas sin supervisión. Pero cuando los detalles de sus operaciones se hicieron públicos, los Sharingans robados, los agentes sin lengua y las órdenes de exterminio, la opinión se inclinó definitivamente. Minato convocó a la aldea entera en la plaza central. De pie junto a él estaban Fugaku Uchiha, Hiruzen Sarutobi, Kushina con Naruto en brazos e Itachi en su uniforme Anbu pero sin máscara. Y si has llegado hasta aquí, por supuesto tienes aquí mi TikTok por si quieres seguirme. Y muchas gracias. Deja un comentario, un hype y un like y nos vemos en el próximo vídeo. Y te dejo con el final. Los líderes de los otros clanes formaban un semicírculo detrás. Konoha se fundó sobre una promesa, comenzó Minato. La promesa de que clanes que antes eran enemigos podrían vivir juntos en paz. Hoy, esa promesa estuvo a punto de romperse, no por un enemigo externo, sino por el miedo y la desconfianza que crecieron dentro de nuestros propios muros. Miró a Fugaku, que asintió ligeramente. A partir de hoy, el clan Uchiha tendrá un asiento permanente en el Consejo de Konoha. La policía militar será restaurada con autoridad real, y cualquier acto de discriminación contra cualquier clan será tratado como lo que es, una traición a los valores sobre los que esta aldea fue construida. La multitud murmuró. Algunos aplaudieron y otros guardaron silencio. Pero en la primera fila, un niño rubio de 6 años tiraba de la manga de un niño de cabello negro. Oye, Sasuke, ¿eso significa que ahora puedes venir a dormir a mi casa sin que tu papá se ponga raro? Sasuke lo miró con cara de fastidio. Mi papá no se pone raro, se pone súper raro. La última vez que fui a tu casa me miró como si quisiera usar un jutsu de fuego conmigo. Eso es porque rompiste su jarrón favorito, idiota. Fue un accidente. ¿Quién pone un jarrón en medio de un pasillo? Mikoto, detrás de ellos, contuvo una risa. Kushina no se molestó en contenerla. Esa noche, la residencia del Hokage tuvo invitados por primera vez en meses. Fugaku y Mikoto sentados en la sala, tomando té con Minato y Kushina. Itachi ayudando a Sasuke con los deberes, mientras Naruto intentaba convencer a ambos de que los deberes eran una pérdida de tiempo y que mejor salieran a entrenar. Naruto, dijo Kushina con esa voz dulce que precedía a la tormenta. Si no terminas tus deberes, no hay ramen mañana, Datebane. Eso es abuso de poder, mamá. Es ser madre, que es mucho peor. Itachi, sentado en un rincón con un libro, observó a su hermano menor discutir con Naruto sobre cuál era el mejor sabor de ramen. Sasuke insistía en que el de tomate era superior, y Naruto lo miraba como si acabara de cometer un crimen de guerra. El de miso pork es objetivamente el mejor y punto, declaró Naruto cruzándose de brazos. Objetivamente no significa lo que tú crees que significa, respondió Sasuke con superioridad. Significa que tengo razón. Itachi soltó una risa suave. Era un sonido tan raro que Sasuke se giró a mirarlo con los ojos abiertos como platos. ¿Nisan? ¿Te estás riendo? Perdona, Sasuke, es que me alegra que tengas un amigo así. Sasuke frunció el ceño. No es mi amigo, es un idiota que no sabe nada de ramen. ¡Oye! Itachi volvió a su libro, pero la sonrisa no desapareció. Por primera vez en años, el peso invisible que llevaba sobre los hombros se había aligerado lo suficiente como para dejarle respirar. Fugaku observó la escena desde la mesa con una expresión que su esposa no le había visto en años. No era alegría exactamente, era alivio. El alivio de un hombre que se había preparado para la guerra y en su lugar había encontrado una cena entre familias. ¡Minato!, dijo Fugaku en voz baja mientras los niños discutían sobre ramen.
Gracias. Minato negó con la cabeza. No me des las gracias, dame tiempo, esto solo es el principio. Lo sé, pero es un buen principio. Más tarde, cuando los Uchiha se habían ido y Naruto dormía en su cama, Kushina encontró a Minato en el porche mirando las estrellas. «¡Lo lograste!», dijo ella sentándose a su lado. «Logramos que nadie muriera. Eso no es lo mismo que resolver el problema. Es mucho más de lo que habría pasado sin ti». Minato la miró. ¿Sabes lo que me atormenta? Pensar en qué habría pasado si no hubiera sobrevivido esa noche. Si hubiera usado el Shiki Fujin como todos esperaban, Itachi habría ido con Danzo, la masacre habría ocurrido, Sasuke habría crecido solo, lleno de odio. Y Naruto... Se detuvo. Naruto habría crecido sin saber siquiera cómo se llamaban sus padres. Kushina apoyó la cabeza en su hombro. Pero sobreviviste. Pero sobreviví. En la distancia, las luces del distrito Uchiha brillaban con más intensidad que nunca. No era miedo lo que las mantenía encendidas esta noche, era esperanza. Pero en una cueva lejos de Konoha, un hombre con una máscara naranja en espiral observaba un mapa del país del fuego. Había sentido la perturbación, el Kyuubi dividido, Danzo arrestado, los Uchiha integrados. Nada de esto estaba en sus planes. «Interesante», murmuró Obito Uchiha mientras su Sharingan giraba lentamente en la oscuridad. «Minato Sensei sigue sorprendiéndome incluso después de tantos años». A su lado, una figura con una capa de nubes rojas sobre fondo negro esperaba en silencio. «¿Cambiamos el plan?», preguntó la sombra. «No, solo lo aceleramos». Konoha había ganado esta batalla. La masacre fue evitada. Los Uchiha vivían. Danzo estaba en una celda. Pero la guerra real aún no había empezado, porque el hombre que liberó al Kyuubi hace 6 años no lo hizo por capricho. Tenía un plan mucho más grande, y ahora ese plan necesitaba adaptarse a un mundo donde el relámpago amarillo seguía con vida. ¿Cómo cambiará la academia con los Uchiha integrados? ¿Qué equipo formará Naruto cuando se gradúe? ¿Qué pasará cuando Orochimaru ponga sus ojos en la aldea que rechazó la oscuridad? ¿Y qué hará Obito cuando descubra que su antiguo maestro es Jinchuriki del Kyuubi? El tercer episodio se viene con todo. Si has llegado hasta aquí es que eres un titán y que me estás seguramente viendo en televisión. Si me estoy equivocando, déjamelo en los comentarios, pero yo creo que me estás viendo en televisión. No puedes durar tanto con el móvil, ¿o sí? En los episodios anteriores, Minato sobrevivió al ataque del Kyuubi dividiéndolo en 2 mitades. Creció a Naruto con amor, evitó la masacre Uchiha, arrestó a Danzo y logró lo imposible, unir a los clanes de Konoha. Pero el hombre enmascarado sigue ahí fuera, y un viejo enemigo está a punto de recordarle a Konoha que la paz tiene un precio. Han pasado 6 años desde el arresto de Danzo, Naruto tiene 12 años, y los exámenes Chunin están a punto de empezar. Este es el episodio 3. Naruto Uzumaki tenía 12 años, y era, según sus propias palabras, el mejor estudiante de la academia. Según Iruka Sensei, era el más ruidoso. Según Sasuke, era el más insoportable. Y según Kushina, era igualito a ella, lo cual podía ser un cumplido o una amenaza dependiendo del día. La mañana de la graduación, Naruto bajó las escaleras de la residencia del Hokage a toda velocidad, saltando los últimos 4 escalones y aterrizando en la cocina con la gracia de un elefante en patines. ¡Hoy es el día!, gritó mientras se dejaba caer en la silla. Kushina le puso un plato de huevos revueltos delante sin inmutarse. «Come primero, grita después, Datebane». «Mamá, hoy me convierto en genin. ¿Cómo puedo estar tranquilo? Comiendo. El examen no es hasta las 9». Minato apareció detrás de un pergamino con una sonrisa. «¿Nervioso? Nervioso él», resopló Kushina. Este niño tiene más confianza que chakra, y eso ya es decir mucho. No estoy nervioso, estoy emocionado, ¿qué es diferente? «Naruto», dijo Minato dejando el pergamino, ¿recuerdas lo que te enseñé sobre el control de chakra bajo presión? Sí, papá, respirar, centrar, ejecutar. Exacto, da igual lo que pase hoy, respira primero. Naruto lo miró con esos ojos azules que eran una copia exacta de los de su padre. Papá, voy a aprobar, y después voy a ser el mejor genin que Konoha haya visto, y después voy a ser Hokage, como tú. Minato sintió un nudo en la garganta. Cada vez que Naruto decía eso, el peso de haber sobrevivido aquella noche se aligeraba un poco más. Estoy seguro de que lo serás. Pero primero, intervino Kushina poniendo más comida en su plato, come. La academia de Konoha había cambiado mucho en los últimos 6 años. Con los Uchiha integrados, los equipos de entrenamiento eran mixtos desde el principio. Niños Hyuga entrenaban junto a niños Uchiha y herederos del clan Nara compartían estrategias con jóvenes Inuzuka. La política de Minato había transformado la academia en algo que las generaciones anteriores no habrían reconocido. Naruto era objetivamente uno de los mejores estudiantes, 6 años entrenando con el cuarto Hokage, y una Jinchuriki Uzumaki le habían dado ventajas que otros genin no tenían. Su control de chakra era excelente para su edad, podía crear 20 Kagebunshin sin despeinarse, como yo. Algo que la mayoría de los Jonin no podían hacer, y su resistencia física era absurda gracias a la simbiosis con el Yang del Kyuubi. Pero no era perfecto, su taijutsu era decente pero no excepcional, su paciencia era inexistente y su capacidad para quedarse callado durante más de 3 minutos era, según Iruka, estadísticamente improbable. Naruto, deja de hablar con Kiba y presta atención, decía Iruka al menos 4 veces por clase. Pero Iruka Sensei, Kiba dijo que Akamaru podría ganarme en una pelea y eso es mentira.
No es mentira, Akamaru te derrotó la semana pasada. Sasuke, sentado 2 filas más arriba, dejó escapar un suspiro tan profundo que podía haber apagado una vela de 10 metros. Cada día, literalmente, cada día. Cállate, Sasuke, tú también perdiste contra Akamaru. Eso nunca pasó. Pasó en tercer año. Teníamos 8 años, no cuenta. A su lado, una chica de cabello rosa se tapó la cara con las manos intentando no reírse. Sakura Haruno era la estudiante con mejores notas teóricas de la clase, un control de chakra naturalmente preciso y una capacidad analítica que impresionaba incluso a Iruka. También era la única persona capaz de hacer callar a Naruto y a Sasuke al mismo tiempo, generalmente con un golpe en la cabeza cada uno. ¿Podéis dejar de pelear 5 minutos? Dijo Sakura con esa dulzura que procedía de una fuerte violencia. Algunos intentamos graduarnos. Sí, Naruto, dijo Sasuke. Ha dicho los dos, Sasuke. La graduación fue sencilla. Naruto creó 3 clones perfectos cuando le pidieron solo uno. Sasuke ejecutó un Katon Bokkaku no Jutsu que dejó una marca en la pared del campo de entrenamiento y Sakura completó cada prueba teórica y práctica con una precisión impecable. Los 3 pasaron sin problema. Esa noche Minato le entregó a Naruto su bandana de la hoja personalmente, no en la ceremonia, en la cocina, después de cenar, con Kushina llorando en un rincón mientras fingía que no estaba llorando. No estoy llorando, date bané. Es la cebolla. Mamá, no hay cebolla en el ramen. Pues debería haberla. Minato le ató la bandana en la frente a su hijo con cuidado. Ahora eres un shinobi de Konoha, Naruto. Eso significa que tu vida ya no es solo tuya, pertenece a las personas que proteges. Naruto tocó el metal frío con los dedos. Lo sé, papá, y voy a proteger a todos, te lo prometo. La asignación de equipo fue al día siguiente. Equipo 7, anunció Iruka. Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. Jonin a cargo de Kakashi Hatake. Naruto y Sasuke intercambiaron una mirada y luego sonrieron. No era la sonrisa de los rivales que se toleran, era la de 2 amigos que habían crecido juntos y que ahora iban a pelear juntos. Sakura entre los dos no sabía si sentirse afortunada o aterrorizada. Por favor, decirme que va esto en serio. Siempre me tomo las cosas en serio, dijo Naruto. Ayer te caíste de un árbol porque intentaste comer ramen mientras escalabas. Eso fue un experimento, dijo Naruto. Kakashi llegó 3 horas tarde, entró por la ventana con su libro naranja en la mano y una expresión de absoluta indiferencia. Yo soy Kakashi, mi primera impresión de vosotros es, los miró uno por uno, interesante. La prueba de las campanillas fue diferente de lo que cualquiera habría esperado. Kakashi colgó los 2 cascabeles de su cinturón y explicó las reglas. 2 cascabeles, 3 genin, quien no consiga un cascabel no vuelve a la academia. Empezad. Sasuke atacó primero, su taijutsu era preciso, afilado por años de entrenamiento con su padre y con su hermano. Cada golpe tenía intención real de matar. Kakashi bloqueó sin esfuerzo, pero levantó una ceja. Nada mal, has entrenado con Itachi, ¿verdad? Naruto apareció por detrás con 5 clones atacando desde ángulos diferentes. Kakashi los dispersó, pero tuvo que usar ambas manos y mientras lo hacía, el Naruto real se deslizó por debajo y casi rozó un cascabel con los dedos. Murmuró Kakashi saltando hacia atrás. Has entrenado con Minato Sensei. Tu posicionamiento espacial es ridículo para un genin. Y entonces Sakura apareció. No atacó directamente, se había posicionado detrás de Kakashi mientras él lidiaba con los otros 2 y su mano se cerró alrededor de un cascabel y tiró. Kakashi la miró con sorpresa. ¡Oh! ¿Trabajo en equipo? Dijo Sakura con una sonrisa triunfante. Ellos te distrajeron y yo te robé. Kakashi miró a los 3. Naruto sonreía. Sasuke tenía los brazos cruzados con una sonrisa de lado a lado. Lo habíais planeado antes de empezar, ¿verdad? Anoche, admitió Sasuke. Naruto tuvo la idea. ¿Naruto tuvo la idea? Kakashi parecía sorprendido. Oye, ¿pero por qué te sorprendes? Dijo Naruto. Kakashi cerró su libro y por primera vez desde que los conoció, su ojo visible mostró algo que podría haber sido orgullo. Aprobáis los 3. El equipo 7 empezó con misiones de rango D, atrapar gatos, limpiar ríos, escoltar mercaderes dentro del país del fuego, pero Naruto se quejaba constantemente. Papá, quiero misiones de verdad, no puedo ser Hokage atrapando gatos. Minato, dijo Kushina desde la cocina, dile a tu hijo que deje de quejarse. Naruto, deja de quejarte. Pero nada, date bané. Fue durante la misión del País de las Olas cuando todo cambió. La misión era una escolta simple, un constructor de puentes llamado Tazuna necesitaba protección. Se suponía que era rango C, pero no lo fue. Zabuza Momochi apareció entre la niebla con la Kurikibocho al hombro y una sonrisa que habría helado de sangre a todos los shinobis veteranos. Pero el equipo 7 no estaba solo. Kakashi tenía el Sharingan, Naruto tenía el entrenamiento de un Hokage y Sasuke activó su Sharingan por primera vez durante esa batalla. 2 aspas girando en cada ojo mientras la adrenalina le recorría el cuerpo. La pelea fue intensa pero controlada. Kakashi contuvo a Zabuza con una eficiencia brutal mientras Naruto y Sasuke protegían a Tazuna. Haku intervino con sus espejos de hielo y Naruto, usando 10 Kagebushin y la estrategia de posicionamiento que Minato le había enseñado, encontró el punto débil del Makyu Yosho en menos de 3 minutos. ¿Cómo supiste dónde estaba el espejo real?, preguntó Sakura después. Los reflejos tienen un retraso de medio segundo. Mi papá me enseñó a buscar patrones en movimientos de alta velocidad. Haku se quitó la máscara y miró a Naruto con curiosidad. Eres diferente a cualquier genin que
que haya conocido. Y Naruto dijo: y tú eres demasiado bueno para ser una herramienta de alguien. Esas palabras hicieron que Haku dudara lo suficiente para que Kakashi terminara la pelea sin muertes. Zabuza y Haku fueron capturados y entregados a la justicia del País de las Olas. No fue una resolución épica que el destino original tenía preparada, pero fue mejor, porque nadie murió en el puente. El puente se completó y el equipo 7 volvió a Konoha con su primera victoria real. Pero hubo algo que Naruto no le contó a nadie, algo que pasó durante la pelea con Haku. Cuando los espejos lo rodeaban y la temperatura bajó tanto que podía ver su propio aliento, por un instante, solo un instante, escuchó una voz dentro de su cabeza. No era su voz, era más grave, más antigua y vibraba con una potencia que le erizó cada pelo del cuerpo. Lógicamente, no los míos. ¡Mocoso! ¡A tu izquierda! Naruto giró a la izquierda por instinto y esquivó 3 Senbon que le habrían clavado en el cuello. Y cuando la pelea terminó y buscó esa voz de nuevo, solo encontró silencio. Esa noche, solo en su habitación, Naruto se levantó la camiseta y miró el sello en su estómago, el cual brillaba suavemente. ¿Estás ahí?, susurró Naruto. Silencio, absoluto silencio. Gracias por lo de antes, pero nada. Naruto habría jurado que el sello brilló un poco más fuerte durante un segundo. No le dijo nada a sus padres, todavía no. Primero, quería entender qué estaba pasando, porque si el Kyuubi le estaba hablando, significa que la conexión que Tsunade había descrito años atrás estaba evolucionando. Y Naruto, con toda la curiosidad de un niño de 12 años, quería saber hasta dónde llegaba. 3 meses después, empezaron los exámenes Chunin. Genin de todas las aldeas llegaban a Konoha: Suna, Kiri, Kumo, Iwa y las aldeas menores. Entre ellos, un equipo de la aldea oculta de sonido que nadie conocía, y un pelirrojo del desierto con ojos muertos que cargaba una calabaza en la espalda. Gaara del desierto, Jinchuriki del Ichibi Sukaku. Naruto lo sintió antes de verlo, una presión en el estómago, como si el Yan del Kyuubi reaccionara a la presencia de otro Biju. Se detuvo en medio de la calle y miró hacia arriba. Gaara estaba sentado en el tejado de un edificio observando a la gente con una expresión muy vacía. Sus ojos se encontraron y Naruto reconoció algo en esa mirada. No era maldad, era soledad. Una soledad tan profunda y tan absoluta que dolía solo de verla. Era la mirada de alguien que nunca había sido amado. La mirada que Naruto habría tenido si sus padres no hubieran sobrevivido. Sasuke, murmuró Naruto sin apartar los ojos de Gaara. ¿Ves a ese chico de ahí arriba? ¿El pelirrojo? ¿El pelirrojo? Sí, da escalofríos. Es como yo. ¿Qué? Tiene un Biju dentro, puedo sentirlo. Sasuke frunció el ceño. ¿Estás seguro? Completamente. Y está sufriendo. Esa noche Naruto le contó a Minato lo que había sentido y el Hokage escuchó en silencio. Su expresión se fue oscureciendo con cada palabra. Gaara del desierto, dijo Minato cuando Naruto terminó. El hijo menor del Kazekage, Jinchuriki del Chibi desde que nació. Me llegaron informes hace años. El sellado fue defectuoso y Sukaku nunca fue estabilizado correctamente. Naruto. Ese chico lleva toda la vida sin dormir, Naruto. El Biju toma el control si se duerme. ¿Sin dormir? ¿Nunca? Nunca. Naruto se quedó callado un momento largo y dijo: papá, yo podría haber sido él. Minato lo miró y le dijo: lo sé, y por eso quiero que tengas cuidado durante los exámenes Chunin. Gaara es inestable, y si pierde el control, ¿puedo ayudarle? No es tan simple, pero podría ser. Tú me llevas tú a mí con el Kyuubi. Tú eres mi hijo, Naruto. Gaara pertenece a otra aldea. Hay diplomacia. Hay un chico que sufre y nadie dice nada. Naruto cruzó los brazos. ¿Eso también es diplomacia? Minato no respondió inmediatamente, y Kushina, que escuchaba desde la puerta, sonrió, porque la frase que acababa de decir su hijo era exactamente lo que ella habría dicho a su edad. Cuando termine los exámenes Chunin, dijo Minato finalmente, hablaré con el Kazekage, te lo prometo, pero durante los exámenes, Naruto, no te acerques a él. ¿Entendido? Entendido. Minato sabía perfectamente que su hijo iba a desobedecerle, pero esa era otra conversación. La primera fase del examen fue sencilla para el equipo 7, y Vicky Morino intentó romperlo psicológicamente con su examen escrito, pero Sakura resolvió cada pregunta sin despeinarse, como yo, otra broma de calvos. Sasuke copió las respuestas con el Sharingan, y Naruto respondió absolutamente nada, porque se dio cuenta de que la prueba real era no abandonar. Cuando Ibiki preguntó quién iba a retirarse, Naruto se levantó de la silla y sonrió. Ni de broma, si me rindo aquí no merezco ser Hokage. 26 equipos pasaron a la segunda fase, el bosque de la muerte. 3 días dentro de un bosque lleno de depredadores, trampas y equipos enemigos dispuestos a todo. El equipo 7 se movía con eficiencia. Naruto usaba clones como exploradores. Sasuke leía los movimientos enemigos con su Sharingan y Sakura planificaba rutas y descifraba trampas con una precisión que hacía que incluso Sasuke la mirara con respeto. Esto ya, ojo, cuidado. Consiguieron ambos pergaminos el segundo día. Estaba en medio de la torre central cuando el aire cambió. No fue gradual, no fue instantáneo, como si algo hubiera apagado el sol. Una presión aplastante cayó sobre ellos. Naruto sintió que el Yan del Kyuubi se agitaba violentamente dentro del sello, no de rabia, sino de miedo. El propio Biju estaba asustado, y si una bestia con cola capaz de destruir montañas sentía miedo, lo que se acercaba era algo que iba más allá de cualquier cosa que hubieran enfrentado. Y entonces la voz volvió, dentro de su cabeza, más clara que la primera vez. Esa cosa que se acerca
cerca no es humana, mocoso. ¡Huye! Naruto no tuvo tiempo de procesar que el Kyuubi le estaba hablando por segunda vez en su vida, porque la presión era tan intensa que Sakura se había puesto blanca y Sasuke tenía el Sharingan girando frenéticamente. ¿Sentís eso?, susurró Sakura. Hay alguien ahí, dijo Sasuke. Su chakra es... no puede ser humano. Una risa suave resonó entre los árboles. Era una risa que no tenía vida, solo tenía hambre y muerte. Vaya, vaya, el hijo del cuarto Hokage y el heredero Uchiha juntos en el mismo equipo. ¡Qué conveniente! La figura emergió de la corteza de un árbol, como una serpiente saliendo de su muda, con piel pálida como si fuera cera, ojos dorados con pupilas verticales y una lengua imposiblemente larga que se desliza sobre sus labios mientras evaluaba a sus presas. ¡Orochimaru! ¡Corred!, dijo Naruto. Su voz era firme, pero sus piernas en realidad estaban temblando. ¡Corred ahora! ¿Correr? Sasuke miró a Naruto. ¿Sabes quién es? Sé exactamente quién es. Es uno de los 3 Sannin. Es la razón por la que mi padre tiene guardias extra en la torre del Hokage. Y si nos quedamos aquí, nos va a matar a los 3. Orochimaru ladeó la cabeza con curiosidad. ¡Qué bien informado para un genin! Tu padre te ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? Pero no te ha enseñado lo más importante. Su sonrisa se ensanchó, que contra mí, correr es inútil. Una serpiente gigante apareció sin previo aviso. Surgió del suelo como un terremoto con escamas, destrozando 3 árboles en su camino hacia el equipo 7. Sakura gritó, Sasuke la agarró y saltó. Y Naruto creó 30 clones que lanzaron contra la serpiente para ganar tiempo. Mientras Orochimaru los observaba por diversión. Kagebunshin a escala impresionante para un niño de 12 años, pero insuficiente. Con un movimiento de su mano, creó una ráfaga de viento cortante que destruyó todos los clones simultáneamente, y Naruto cayó contra un tronco con el impacto, vaciándole los pulmones de oxígeno. Entonces Orochimaru se giró hacia Sasuke. Tú eres el que realmente me interesa, Sasuke-kun. Esos ojos, ese Sharingan, en tu clan abundan ahora. Sí, pero tú tienes algo especial, lo puedo ver. Sasuke se puso en guardia con un kunai en cada mano. Su Sharingan giraba intentando seguir los movimientos de Orochimaru, pero era intentar leer un libro escrito con otro idioma. La diferencia de nivel era abismal. Quiero darte un regalo, susurró Orochimaru, su cuello extendiéndose de una forma antinatural mientras su boca se abría revelando los colmillos. ¡No lo toques! Naruto apareció entre los dos, no con un clon. El Naruto real, sangrando por la boca, con los ojos brillando en un tono rojo que no era suyo. El yang del Kyuubi se filtraba por el sello, no mucho, pero suficiente para que sus sentidos se agudizaran hasta lo sobrehumano. Entonces el puño de Naruto conectó con la mandíbula de Orochimaru. El Sannin retrocedió, no por el daño, que fue mínimo, sino por la sorpresa. El chakra que acababa de sentir en ese golpe no era normal, era pesado, caliente, como muy antiguo. Era el chakra del Biju. ¡Oh!, dijo Orochimaru limpiándose la comisura del labio. Esto sí que es inesperado. El hijo del Hokage no solo tiene entrenamiento de su padre, tiene el Kyuubi cooperando con él. «Aléjate de mi equipo», dijo Naruto. Orochimaru lo miró con esos ojos de serpiente que habían aterrorizado a generaciones enteras de shinobis. «¿Ok, niño?» Lo que pasó a continuación fue algo que ninguno de los 3 genin esperaba. Un kunai con 3 puntas cayó del cielo y se clavó en el suelo entre Orochimaru y Naruto. Naruto reconoció ese kunai. Lo había visto miles de veces en los pergaminos de su padre. Lo había visto en las vitrinas del despacho del Hokage. Y lo había sostenido en sus manos cuando era niño, preguntándole a Minato qué eran esas marcas de Fuinjutsu. Era un kunai del Hiraishin. Pero no había caído del cielo. Había caído de su propio bolsillo, porque Minato, antes de los exámenes, le había dado un kunai especial a Naruto con una instrucción simple. Llévalo siempre, es un amuleto de la suerte. Naruto nunca preguntó por qué pesaba exactamente igual que un kunai del Hiraishin. Ahora lo entendía, y Minato lo había sentido todo. A través de su propia mitad Jin del Kyuubi, el Hokage había percibido la perturbación en el chakra de su hijo desde la torre. Jiraiya ya le había advertido días antes. Su red de espionaje había detectado movimientos de Otogakure cerca de Konoha, y Minato colocó kunais marcados en los puntos estratégicos del bosque de la muerte como precaución. Un destello amarillo iluminó el bosque entero. Minato Namikaze apareció de pie entre su hijo y el Sannin traidor. Su capa de Hokage ondeaba con el viento de su llegada, y su rostro no mostraba miedo ni rabia, mostraba algo peor, certeza absoluta. «Orochimaru», dijo Minato con una voz que hizo temblar las hojas de los árboles, «llevas 12 años huyendo, se acabó». Orochimaru retrocedió un paso. Era involuntario y eso lo enfureció. Llevaba décadas sin retroceder ante nadie, pero el hombre que tenía delante era la única persona en el mundo que le había dado miedo de verdad, no por su poder bruto, que ya no era lo que había sido, sino por su velocidad, por su inteligencia y por su capacidad de aparecer exactamente donde no lo esperabas. «¡Minato-kun!», ronroneó Orochimaru, recuperando la compostura. ¡Qué sorpresa! Aunque debo decir que estás más delgado que la última vez. Y tú más pálido. ¿Cuántos cuerpos llevas ya? La sonrisa de Orochimaru desapareció. Más de los que te gustaría saber. Naruto, Sasuke, Sakura, dijo Minato sin girarse. Salid del bosque. Ahora, id directos a la torre. Papá, no puedes pelear solo contra... Naruto. La voz de Minato fue suave pero inapelable. Confía en mí.
Naruto apretó los puños. Todo su cuerpo le gritaba que se quedara. Pero la mirada de su padre, esa mirada que había visto 1000 veces cuando le enseñaba algo importante, le decía una cosa: esta no es tu pelea. Todavía. Vámonos, dijo Sasuke agarrando a Naruto del brazo. Tu padre sabe lo que hace. Los 3 genin desaparecieron entre los árboles. Minato esperó hasta que sus chakras estuvieron fuera del alcance de la batalla, y luego se giró hacia Orochimaru. Ahora estamos solos. Eso parece. Orochimaru se lamió los labios. Pero escuché rumores interesantes, Minato-kun. Dicen que el gran relámpago amarillo ya no es lo que era, que tus canales de chakra están dañados y que el Hiraishin te cuesta 3 veces más que antes. Los rumores suelen ser ciertos. Entonces, ¿por qué estás tan tranquilo? Minato sacó 3 kunais del Hiraishin y los lanzó en un patrón triangular alrededor de Orochimaru. Los kunais se clavaron en los troncos de 3 árboles diferentes. Porque incluso al 30%, dijo Minato, soy más que suficiente para ti. Orochimaru atacó primero. Senei Tashashu. Decenas de serpientes surgieron de sus mangas, cada una con colmillos cargados de veneno, lanzándose hacia Minato desde todas las direcciones. Minato desapareció. Destello amarillo. Apareció en el kunai de la izquierda y las serpientes chocaron contra el vacío. Antes de que Orochimaru pudiera reaccionar, Minato ya tenía un Rasengan formado en la palma derecha y estaba a centímetros de su espalda. Orochimaru se deshizo en barro. Un Kawarimi perfecto. El verdadero Sannin emergió del suelo 20 metros a la derecha, formando sellos a una velocidad absurda. Kuchiyose no Jutsu. Y Manda, la serpiente gigante, se materializó con un rugido que derribó árboles en un radio de 50 metros. Minato no invocó a Gamabunta. No tenía el chakra para mantener una invocación de ese nivel y seguir usando el Hiraishin. En su lugar, hizo algo que solo él podía hacer. Lanzó 30 kunais del Hiraishin en todas las direcciones. Y empezó a teletransportarse. Aparecía en un kunai y lanzaba un Rasengan contra el cuerpo de Manda. Otro destello, otro kunai, otro impacto, otro destello, otro. Cada golpe era preciso, calculado y dirigido a los puntos nerviosos de la serpiente gigante. Manda rugió de dolor y furia. Orochimaru, este humano es insoportable. 6 Rasengans en 8 segundos. Y Manda deshizo la invocación. Orochimaru se quedó solo. Su expresión había cambiado. Ya no había diversión, ya no había curiosidad. Había algo que Minato reconoció porque lo había visto en unas pocas personas. Desesperación por sobrevivir. Admito que te subestimé, dijo Orochimaru mientras una espada emergía de su garganta. La Kusanagi, la espada legendaria, pero tengo recursos que no puedes igualar. La espada se extendió a una velocidad imposible, atravesando el espacio donde Minato había estado una fracción de segundo antes. El Hokage apareció en otro kunai, jadeando, y el sudor le cubría la frente. Cada Hiraishin le costaba más que el anterior. Y eso Orochimaru lo notó. Estás llegando a tu límite, ¿verdad, Minato-kun? ¿Cuántos saltos más puedes hacer? ¿5? ¿3? Minato no respondió. En su lugar sacó un pergamino de su chaleco y lo desplegó de un solo movimiento. ¿Qué es eso?, preguntó Orochimaru entrecerrando los ojos. Una barrera de Fujutsu nivel Uzumaki. Kushina me enseñó unas cuantas cosas durante estos 12 años. Las marcas del pergamino se extendieron por el suelo como si fueran raíces con tinta, formando un círculo perfecto alrededor de ambos. Orochimaru intentó saltar fuera, pero la barrera ya estaba activa. Un muro invisible de chakra denso los rodeaba. ¿Una prisión?, siseó Orochimaru. Para los dos. Para los dos, confirmó Minato. Pero yo tengo refuerzos. ¿Y tú? Como si las palabras fueran una señal, 3 chakras masivos aparecieron al borde de la barrera. Jiraiya, Kakashi y detrás de ellos, haciendo temblar el suelo, Itachi Uchiha. Itachi tenía 17 años. Ya no era ese niño de 11 años que había aparecido en la ventana de Minato temblando de miedo. Era un Jonin de élite, liberado de raíz hace 6 años, con un Mangekyo Sharingan que habría despertado la noche que encontró a Shisui moribundo al borde de la muerte en el río Naka. La noche que Shisui le entregó su ojo y le pidió que protegiera a la aldea antes de dejarse caer al vacío. Itachi había cargado con ese dolor en silencio, pero lo había transformado en fuerza. Orochimaru evaluó la situación en un segundo. Sus ojos dorados recorrieron cada rostro. Minato dentro de la barrera, debilitado pero no derrotado. Jiraiya con un Rasengan Odama girando en su palma. Kakashi con el Sharingan expuesto y un Raikiri crepitando. E Itachi, cuyo Mangekyo representaba algo que Orochimaru había aprendido a respetar por las malas, porque una vez intentó robar un cuerpo Uchiha y los ojos de Itachi le mostraron un infierno del que casi no salió. 4 contra 1, dijo Orochimaru sonriendo. ¿Konoha se ha vuelto cobarde? No, Konoha se ha vuelto lista, corrigió Jiraiya. Hay una diferencia. Orochimaru juntó las manos. Su cuerpo empezó a derretirse, transformándose en docenas de serpientes blancas que se arrastraban en todas direcciones, buscando alguna fisura en la barrera. La invasión sigue en marcha, Minato, siseó la voz de Orochimaru desde las serpientes. Mis fuerzas del sonido ya han cruzado los muros. ¿De verdad puedes permitirte quedarte aquí? Minato lo maldijo. Orochimaru tenía razón, la barrera lo contenía, pero también contenía a Minato. La aldea necesitaba a su Hokage. Jiraiya, la barrera. El Sharingan
Chunin lanzó un sello de liberación contra la pared de Funjutsu y la barrera se desintegró. Las serpientes de Orochimaru se dispersaron en todas las direcciones, hundiéndose en la tierra y desapareciendo. ¡Se escapa!, gritó Kakashi. «Déjalo», dijo Minato con los dientes apretados. «La aldea primero». Konoha estaba en llamas. Los shinobis de la aldea del sonido habían entrado por 3 puntos simultáneos. Serpientes invocadas destrozaban edificios en el sector norte. Ninjas del sonido peleaban en las calles contra Chunin y Junin, que intentaban contener el avance, y los civiles se evacuaban. Pero Konoha estaba preparada, y la razón tenía nombre y apellido. Los Uchiha, que en la historia original habrían sido fantasmas ausentes, masacrados años antes, formaban parte de la línea de defensa. La policía militar Uchiha, restaurada bajo el mando de Fugaku, coordinaba la evacuación con una eficiencia que dejaba en ridículo a los atacantes. Shinobis con el Sharingan activo leían los movimientos de los invasores antes de que pudieran ejecutarlos. Itachi llegó al sector norte, donde 3 serpientes gigantes causaban estragos. No usó el Susanoo y sabía que el Mangekyo tenía un precio. En su lugar usó el Amaterasu con precisión, incinerando la cabeza de la serpiente más grande con un solo punto de llamas negras. Las otras 2 serpientes retrocedieron al sentir el chakra que emanaba de ese Jonin con ojos rojos que ardían como si fuera un infierno. Fugaku lideraba un escuadrón Uchiha en el sector este. Llevaba décadas ocultando su propio Mangekyo Sharingan, despertado durante la tercera guerra ninja cuando vio morir a su mejor amigo y compañero de equipo en una emboscada de Iwagakure. Los Uchiha que mostraban el Mangekyo siempre habían sido vistos con desconfianza, incluso dentro del clan, porque la sombra de Madara pesaba demasiado. Fugaku nunca lo había usado en público, hasta hoy. Sus ojos empezaron a girar hasta formar el Mangekyo, y una Amaterasu cubrió la ola de invasores del sonido que avanzaban hacia la zona civil. Los mató a todos. Eso habría sido excesivo, y Fugaku era un soldado, no un carnicero, pero levantó un muro de llamas negras que los detuvo en seco. «Padre», dijo Sasuke apareciendo a su lado con el Sharingan de 2 aspas activo, «déjame ayudar». Fugaku miró a su hijo. Por un instante vio al niño de 4 años que jugaba con Naruto en el jardín, y luego vio al Genin de 12 años con ojos que ya conocía el combate real. «Protege a los civiles, Sasuke, tu lugar está con ellos». «Pero es una orden». Y Fugaku lo miró con una expresión que su hijo no la había visto nunca. «Orgullo, estoy orgulloso de ti». Sasuke apretó los dientes, asintió y corrió hacia la zona de evacuación. Encontró a Naruto ya ahí, creando docenas de Kage Bunshin que guiaban a familias enteras hacia los refugios subterráneos. «Sasuke, ayúdame, en el sector sur hay familias atrapadas». «Voy». Sakura estaba en el hospital de campaña improvisado cerca de los refugios. Sus manos brillaban con chakra verde. La técnica médica básica que había aprendido en la academia y perfeccionado en 3 meses con práctica obsesiva después de la misión de las olas, cuando se prometió a sí misma que nunca más iba a quedar atrás. «Necesito más vendas», gritó un Chunin que pasaba. «Y agua, tenemos quemaduras graves». Mientras tanto, en el estadio de los exámenes, Minato aterrizó con un Hiraishin junto a Hiruzen. El tercer Hokage, aunque retirado, había tomado el campo con su bastón, conteniendo a un escuadrón entero del sonido del solo. «Llegas tarde», dijo Hiruzen con una voz cansada. «Tuve cita con una serpiente». ¿Situación? Controlada. En la mayoría de sectores los Uchiha están conteniendo el norte y el este. Los Nara coordinan la defensa del oeste, pero hay un problema. Hiruzen señaló hacia el centro del estadio. Gaara, el Jinchuriki del Chibi, estaba de pie en medio de la arena, completamente inmóvil. La arena a su alrededor se agitaba en espirales violentas y sus ojos estaban en blanco. La transformación había comenzado. «Sukaku está despertando», dijo Hiruzen. «Si completa la transformación, no la completará», dijo Minato. «Encárgate de la invasión y yo voy a contener al Sukaku». Pero no solo. Minato apareció frente al Jinchuriki del Chibi con un destello amarillo. La arena atacó instantáneamente, lanzando tentáculos hacia el Hokage. Minato los esquivó con saltos precisos, pero cada vez más lentos, y su cuerpo protestando por el uso excesivo del Hiraishin. No intentó hablar con Gaara, no todavía. En su lugar, colocó 4 kunais marcados alrededor del Jinchuriki y activó un sello de contención que había diseñado específicamente para Jinchurikis inestables. Años de estudio del Funjutsu Uzumaki le habían dado herramientas que nadie más tenía. El sello no detuvo la transformación, pero la ralentizó. Básicamente era como poner una presa en un río desbordado. «Gaara», gritó Minato, «sé lo que llevas dentro, sé lo que sientes». La arena. Entonces, un brazo de Sukaku empezó a formarse sobre el hombro derecho de Gaara, pero el sello de Minato aguantaba. «Necesito al único que puede llegar a él», murmuró Minato, y entonces sintió el chakra que esperaba acercándose a toda velocidad. Naruto aterrizó en la arena del estadio, llenando todo de polvo, y Sasuke llegó medio segundo después. «Papá, Naruto, te dije que fueras a la torre, y yo te dije que iba a proteger a todos. Gaara me necesita». Minato lo miró un segundo, y luego asintió. «El sello lo mantiene contenido, pero no por mucho. Tienes unos minutos». Naruto se acercó a Gaara. La arena se agitaba con furia, pero algo en el chakra de Naruto la hizo dudar. 2 Jinchurikis frente a frente. El Biju dentro de Naruto reconoció al Biju dentro de Gaara, y viceversa. Era como un eco. «Sé lo que es sentir un monstruo de ti, y sé lo que es
que la gente te mire por miedo. La arena se detuvo por un instante. Nadie me... balbuceó Gaara, su voz mezclándose con el rugido de Sukaku. Nadie te quiso, lo sé. Naruto dio otro paso, y la arena tembló, pero no atacó. A mí también podrían haberme querido. Si mis padres no hubieran sobrevivido, habría crecido solo como tú, odiado como tú, y probablemente habría terminado como tú, pensando que solo existo para matar. Gaara lo miraba con ojos que luchaban entre la conciencia y la bestia. Pero alguien me quiso, Gaara, y lo cambió todo. Naruto extendió la mano. Deja que alguien te quiera a ti también. La arena cayó al suelo como si la hubieran cortado con hilos. Gaara se desplomó de rodillas. La transformación de Sukaku estaba retrocediendo como si fuera una marea, y una lágrima rodó por su mejilla, trazando un camino limpio entre la arena seca que cubría su rostro. Temari y Kankuro aparecieron corriendo, pero se detuvieron al ver la escena. Su hermano menor, el Jinchuriki que todos temían, estaba de rodillas llorando frente a un niño rubio que le ofrecía su mano. Minato se acercó mientras el sello de contención se desactivaba y se arrodilló frente a Gaara junto a su hijo. Te voy a hacer una promesa, Gaara. Cuando esto termine, hablaré con el Kazekage. Vamos a encontrar la manera de estabilizar tu sello, para que puedas vivir sin dolor. Soy especialista en Funjutsu, y si pude sellar al Kyuubi en 2 personas sin que nadie muriera, puedo arreglar lo que te hicieron a ti. Gaara lo miró sin comprender qué estaba pasando. Nadie en toda su vida le había prometido ayuda. Nadie le había ofrecido algo que no fuera miedo o rechazo. ¿Por qué? Susurró. Y fue Naruto quien respondió, porque así es como debería haber funcionado el mundo. La invasión fue aplastada antes del anochecer, sin Danzo saboteando desde dentro, sin el clan Uchiha ausente y con un Hokage vivo coordinando la defensa, los shinobis del sonido no tuvieron ninguna oportunidad real. Las serpientes invocadas fueron destruidas por Itachi y el escuadrón Uchiha, los infiltrados fueron capturados por la policía militar y los civiles fueron evacuados con una eficiencia que otros países solo podrían soñar, gracias al Kage Bunshin de Naruto guiando a todas las familias. El balance final no fue perfecto, Konoha ganó, pero no sin coste. 9 shinobis murieron defendiendo la aldea, 3 Jonin veteranos que contuvieron la oleada de invasores en el sector oeste hasta que llegaron los refuerzos, 2 Chunin que protegieron una escuela llena de niños civiles con sus propios cuerpos y 4 miembros de la policía militar Uchiha que se sacrificaron sellando una brecha en el muro norte, 23 heridos graves y edificios destrozados en 3 sectores diferentes. En la historia original, la invasión de Orochimaru había costado la vida del tercer Hokage. Aquí, con Minato vivo y los Uchihas integrados, las bajas fueron una fracción, pero cada nombre en la lista de caídos le pesaba a Minato como si fueran 1000. La aldea honró a los muertos esa misma noche. Minato pronunció cada nombre en voz alta frente al monumento de los caídos, y Fugaku se mantuvo de pie, en silencio, mientras los nombres de sus 4 policías se grababan en la piedra junto a los demás. Murieron como shinobis de Konoha, dijo Fugaku con voz ronca, no como Uchiha, como shinobis de Konoha. Era la primera vez en la historia de la aldea que miembros del clan Uchiha eran honrados en un monumento general sin distinción de clan. Mikoto lloró en silencio y Sasuke apretó los puños a su lado, sin entender del todo la magnitud de lo que significaba, pero Itachi sí lo entendió y cerró los ojos por un momento. «Valió la pena», susurró bajo. «Valió la pena». Susurró tan bajo que solo el viento lo escuchó. Después de la ceremonia, Naruto encontró a su padre sentado en el tejado de la torre Hokage. Minato miraba las estrellas con el cuerpo vendado y una taza de té en la mano. «Papá». Naruto se sentó a su lado. «¿Estás bien? He usado el Hiraishin demasiadas veces hoy. Tsunade va a gritarme mañana». Minato tomó un sorbo de té. «¿Y tú? ¿Estás bien?» «Sí, Sakura curó todos los que pudo. Sasuke protegió a 3 familias en el sector sur. Y yo...» Naruto miró sus manos. «Hice lo que pude». «Hiciste más que eso. Lo de Gaara, Naruto. Lo que hiciste ahí no fue jutsu, ni fuerza. Fue algo que no se puede enseñar». «Pero se lo dije de verdad. A veces, la verdad es el arma más poderosa que existe». Naruto se quedó callado por un momento, y luego miró a su padre con una expresión seria que Minato no le veía muy a menudo. «Papá, tengo que contarte algo. Algo que pasó durante la misión de las olas, y que pasó otra vez en el bosque». Minato lo miró con atención. «El Kyuubi me habló». La taza de té se detuvo a medio camino en la boca de Minato. «¿Qué te dijo?» «La primera vez en las olas me avisó de un ataque por la izquierda. Solo dijo, ¡a tu izquierda, mocoso!». Y hoy en el bosque, cuando apareció Orochimaru, me dijo que huyera, que lo que se acercaba no era humano. Minato procesaba toda la información en silencio durante varios segundos, y luego dejó el té a un lado. Tsunade dijo que la simbiosis entre tú y el Yang del Kyuubi era perfecta, que para cuando fueras adulto la línea entre tu chakra y el del Biju sería casi invisible. Hizo una pausa. «Parece que está ocurriendo antes de lo que esperábamos. ¿Es malo?» «Es todo lo contrario». Minato sonrió. «Significa que el Kyuubi no te ve como una prisión, Naruto. Te ve como un compañero. Y si puedes comunicarte con él, si puedes construir una relación real con la bestia que llevas dentro». Se detuvo, porque las implicaciones eran enormes. «Cambia absolutamente todo. ¿Crees que puedo hablar de verdad con él? ¿Tener una conversación? Creo que deberías intentarlo, pero con cuidado. El Yang del Kyuubi es poder puro, energía vital, pero sigue siendo un Biju con siglos de resentimiento contra los humanos. No lo presiones. Deja que venga a ti».
Naruto asintió, y luego sonrió con una sonrisa que era la copia exacta de su padre. Papá, ¿sí? Quiero ser más fuerte, mucho más fuerte. La próxima vez que alguien ataque con hoja, quiero poder pelear a tu lado, no detrás de ti. Minato lo miró. En los ojos de su hijo vio algo que reconoció porque era lo mismo que él había sentido a su edad. No era ambición y no era rabia, era la necesidad de proteger. Entonces vamos a entrenarte de verdad, dijo Minato. Mañana empezamos con el Rasengan. Los ojos de Naruto se iluminaron como si le hubieran dicho que era Navidad. ¿De verdad? De verdad. Pero si se lo cuentas a tu madre antes de que yo se lo explique, estás solo. ¿Por qué? Porque va a decir que eres demasiado joven y va a intentar golpearme. Papá, mamá te ha golpeado 3 veces esta semana. Exacto. Y no necesito una cuarta. Se rieron juntos en el tejado de la torre del Hokage. Y debajo de ellos, una aldea herida entera descansaba porque 2 generaciones de Namikaze la protegían, pero en un lugar muy lejos de allí. En una cueva iluminada por el brillo de un solo ojo rojo, Obito Uchiha observaba las noticias con una mezcla de frustración y fascinación. La invasión de Orochimaru había fracasado estrepitosamente. Konoha era más fuerte que nunca, y los Uchiha peleaban junto a la aldea. Y encima Minato seguía vivo. Pensé que Orochimaru duraría más, dijo una voz profunda desde las sombras, mientras Kisame afilaba la samejada. Orochimaru siempre fue un peón prescindible, respondió Obito. Lo importante es lo que aprendimos. ¿Y qué aprendimos? Que Minato Sensei carga con la mitad del Jin del Kyuubi, que sus canales de chakra están dañados, que no puede usar el Jiraiya más de 20 veces seguidas sin colapsar. Obito se levantó, y su Sharingan giró lentamente hasta transformarse en Mangekyo, y que su hijo lleva la otra mitad. Y encima esa otra mitad está empezando a cooperar con el niño, y eso nos complica mucho las cosas. Las complica y las simplifica. Obito caminó hacia la entrada de la cueva y miró al horizonte. Para completar el plan necesitamos ambas mitades, el Kyuubi del padre y el hijo. Si atacamos con hoja directamente, Minato morirá peleando antes de dejarse capturar. Pero si vamos a por los otros Biju primero, si dejamos el Kyuubi para el final, los obligas a mirar cómo el mundo se morona antes de ir a por ellos. Exacto, entonces Akatsuki empezará a moverse. El Ichibi ya es vulnerable. El chico de Suna está roto por dentro. Después el Nibi, el Sanbi, los más protegidos. Y para cuando lleguemos al Kyuubi, Konoha entera estará rodeada de aliados muertos y Jinchurikis caídos. Kisame sonrió con todos sus dientes de tiburón. Me gusta este plan. Pero hay algo más, dijo Obito. Y su voz bajó un registro. Hay un asunto pendiente que necesito resolver antes de que Akatsuki se mueva contra Konoha. ¿Qué asunto? Danzo. Obito giró la cabeza hacia Kisame. Danzo está en una celda de máxima seguridad en Konoha. Lleva 6 años encerrado. Pero ese viejo tiene Sharingans escondido que nadie ha encontrado. Kisame frunció el ceño. ¿Sharingans? ¿De dónde sacó los Uchihas si están vivos? De la tercera guerra. Danzo recolectó ojos Uchiha caídos en combate durante años, cuerpos que nunca fueron devueltos a sus familias, shinobis dados 3 o 4 Sharingans al menos, más el de Shisui Uchiha, que le arrancó en persona. No es el arsenal completo que habría tenido si la masacre hubiera ocurrido, pero un solo Izanagi puede convertir la muerte en una ilusión, y Danzo es lo suficientemente retorcido como haberse implantado alguno en un lugar que nadie pensó que revisaría. En el ojo. ¿Y qué quieres hacer? Necesito que Danzo desaparezca de esa celda, pero no muerto, libre. Kisame lo miró como si estuviera loco. ¿Quieres liberar al enemigo de tu propio maestro? Danzo libre es el caos dentro de Konoha. Danzo libre es Minato mirando hacia adentro en vez de hacia afuera. Y mientras Minato busca a Danzo, nosotros nos llevamos al Ichibi sin que nadie intervenga. Kisame se reclinó contra la pared de la cueva y su sonrisa se ensanchó hasta mostrar las encías. Eres el bastardo más calculador que conozco. Y eso que trabajo con Itachi. Bueno, trabajaba. El Itachi de esa línea temporal parece bastante más feliz que el que nosotros reclutamos. Itachi nunca fue reclutado aquí, dijo Obito. Esa es otra variable que hay que compensar. Un Itachi leal a Konoha, con Mangekyo Sharingan activo y sin la enfermedad que lo consumía en la otra línea temporal, porque sin el estrés de la masacre de su cuerpo nunca se deterioró. Es probablemente el shinobi más peligroso de toda la aldea después de Minato. ¿Más que Jiraiya? En combate directo sí, Jiraiya tiene experiencia y versatilidad, pero Itachi tiene el Tsukuyomi, el Amaterasu y eventualmente el Susanoo, y a diferencia de antes, tiene razones para vivir. Eso lo hace más peligroso, no menos. Entonces apareció la luna llena iluminando la capa de nubes rojas sobre un fondo negro. En algún lugar del mundo otros Jinchurikis dormían sin saber que sus días de paz estaban contados. Y en Konoha, mientras Naruto soñaba con aprender el Rasengan y el Kyuubi dentro de su sello guardaba un silencio que ya no era hostil, una sombra se movía en los niveles más profundos de la prisión de máxima seguridad. Danzo Shimura abrió su ojo vendado. Debajo del vendaje un Sharingan que ningún registro de Konoha sabía que existía giró lentamente en la oscuridad. 3 aspas lo había mantenido oculto durante 6 años de cautiverio, alimentándolo con las migajas de chakra que los sellos de la prisión no podían suprimir del todo. Una grieta apareció en la pared de su celda, pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para que una serpiente blanca diminuta se deslizara por ella y depositara un pergamino enrollado a los pies de Danzo. Cuando lo abrió, solo había un carácter escrito en tinta roja:
Pronto, Danzo sonrió por primera vez en 6 años. No importaba quién le ofreciera la salida, lo que importaba es que había una salida. El cuarto Hokage viene con todo, así que si te está gustando todo este tipo de vídeos, déjame un comentario, un like y sobre todo un hype y un compartir, que es lo que más me ayuda. En el episodio anterior, Naruto y su equipo se enfrentaron a Orochimaru en el Bosque de la Muerte. Minato apareció justo a tiempo para salvar a su hijo, pero el Sannin escapó y lanzó una invasión contra Konoha. Los Uchiha, liderados por Fugaku e Itachi, fueron la primera línea de defensa. Naruto conectó con Gaara y detuvo al Ichibi con palabras en vez de puños. La invasión fue aplastada, pero 9 shinobis dieron su vida, y mientras Konoha se reconstruía, en las sombras Obito Uchiha planeaba liberar a Danzo de su celda para sembrar el caos. Este es el episodio 4, y todo lo que conoces de Naruto está a punto de torcerse. Un saludo a Ibaku, muchas gracias por tu comentario, ya estoy viendo que estáis disfrutando todos muchísimo de estas historias, y por supuesto voy a seguirlas. Y un saludo a Mauricio, que le ha gustado tanto este capítulo, el anterior, el número 3, que se ha ido a ver el resto. Pero para los nuevos y para los anteriores ya sabéis que hago recopilaciones de todos nuestros capítulos, entonces cuando termino una temporada hago una recopilación entera justo cuando publico el final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la semana que viene tendréis el capítulo 5, que es el último de esta temporada, y estarán los 4 juntos más el 5, ¿de acuerdo? Esto es para que lo sepáis, por si los que habéis visto toda la temporada no queréis ver del 1 al 4, el 5 estará al final, ¿vale? Los últimos más o menos 30-40 minutos del vídeo serán del capítulo 5 y cierre de la temporada, porque después viene Time Skip y no sé si lo subiré a la semana siguiente o será dentro de un mes, ¿de acuerdo? Quiero ir alternando un poquito, no quiero que sea solo una única historia, en función del apoyo que tenga el vídeo siguiente, o sea, la temporada 1 de esta historia, según lo que tenga según el apoyo que tenga, igual también este vídeo, si ve muchísimos comentarios, hypes, likes, etcétera, pues a lo mejor me animo a seguir la temporada, ¿de acuerdo? Esto lo decidís vosotros, si veo muchísimo, pero muchísimo es muchísimo, si no saltaremos y saltaremos a la siguiente temporada dentro de un mes. Espero que lo disfrutéis y que estéis atentos la semana que viene. El sábado que viene tendréis, viernes, sábado, tendréis el capítulo 5 y final de esta temporada, que está muy interesante. Así que nos vemos. Las semanas después de la invasión fueron extrañas para Konoha. Por fuera, la aldea se reconstruía con una velocidad que sorprendía incluso a los aliados. Los edificios del sector norte se levantaban de nuevo, los muros fueron reforzados y la rutina volvió a las calles como si nada hubiera pasado. Pero por dentro algo había cambiado. Había una tensión nueva, invisible, que se colaba en las conversaciones en voz baja y en las miradas que los shinobis intercambiaban cuando creían que nadie los veía. Orochimaru seguía libre, y eso no le dejaba dormir a nadie. Minato convocó una reunión de seguridad con los líderes de clan al tercer día de la reconstrucción. La sala del consejo estaba llena. Fugaku Uchiha, Hiyashi Hyuga, Shikaku Nara, Inoichi Yamanaka, Chosa Akimichi, Shibi Aburame, Tsume Inuzuka, Hiruzen Sarutobi como consejero, Jiraiya apoyado contra la pared del fondo, como siempre. Orochimaru tiene bases en al menos 3 países. Comenzó Minato desplegando un mapa sobre la mesa. Jiraiya ha confirmado instalaciones en el país del arroz, el país del sonido y posiblemente una tercera en la frontera del país de la tierra. No podemos lanzar una ofensiva directa sin arriesgar un conflicto internacional. ¿Y dejarlo libre para que vuelva a atacar?, preguntó Tsume Inuzuka con su delicadeza habitual. La próxima vez no tendremos tanta suerte. No fue suerte, intervino Fugaku con frialdad. Fue preparación y seguiremos preparados. Hay otro problema, dijo Shikaku Nara con esa voz de quien ya ha calculado todas las posibilidades y ninguna le gusta. Orochimaru no atacó solo por atacar, quería algo específico, un Uchiha. Fugaku se tensó visiblemente. Lo sabemos, quería a Sasuke, dijo Minato directamente. El sello maldito que intentó ponerle es una marca de propiedad. Orochimaru la ha usado con cientos de shinobis para controlarlos y eventualmente robar sus cuerpos. Necesita un cuerpo joven con Sharingan para su próxima transferencia. «Mi hijo no va a ser el cuerpo de nadie», dijo Fugaku con una voz que habría cortado acero. «Estoy de acuerdo, y por eso vamos a reforzar la seguridad alrededor de Sasuke y del clan, pero también necesitamos actuar de forma ofensiva». Minato miró a Jiraiya. «Cuéntales». Jiraiya se enderezó. Mi red de espionaje ha detectado algo que va más allá de Orochimaru. Hay una organización llamada Akatsuki, criminales rango S, todos ellos. Operan en parejas, llevan capas negras con nubes rojas y llevan años moviéndose en las sombras. ¿Qué quieren?, preguntó Hiyashi. Los Biju, todos, los 9. El silencio en la sala fue absoluto. Quieren extraer las bestias con cola de sus Jinchurikis, continuó Jiraiya. El proceso mata al Jinchuriki. Ya han empezado a moverse contra los más vulnerables. El Sanbi, que no tiene Jinchuriki actual. El Nanabi en Takigakure. Y según mis fuentes, su próximo objetivo es el Ichibi, Gaara.
dijo Minato. ¿Y el Kyuubi?, preguntó Shikaku mirando a Minato con esos ojos de estratega que no se perdían nada. El Kyuubi está dividido en 2 Jinchurikis. Eso complica la extracción enormemente porque necesitan ambas mitades para completar su plan. Yo llevo la mitad Jin y Naruto la mitad Yang. Minato hizo una pausa. Es probable que intenten ir a por nosotros al final, cuando ya tengan el resto. Entonces tenemos tiempo, dijo Fugaku. Tenemos tiempo, pero no podemos desperdiciarlo. Entonces Minato enrolló el mapa. Jiraiya va a seguir recopilando inteligencia sobre Akatsuki. Itachi será reasignado a una unidad de reconocimiento de largo alcance para identificar movimientos de la organización. Y yo voy a contactar con Suna para advertir al Kasekage sobre la amenaza contra Gaara. Le prometí ayuda y voy a cumplir. La reunión terminó con más preguntas que respuestas, pero al menos todos sabían a qué se enfrentaban. Esa tarde, Minato cumplió la promesa que le había hecho a Naruto en el tejado. El campo de entrenamiento 3 estaba vacío cuando padre e hijo llegaron. Minato llevaba un pergamino bajo el brazo y 3 globos de agua en la mano. El Rasengan tiene 3 fases, dijo Minato sentándose en un tronco frente a Naruto. Rotación, poder y contención. La primera fase es la más difícil de entender. Tienes que hacer girar tu chakra en múltiples direcciones al mismo tiempo dentro de un espacio cerrado. ¿Como un remolino? Como 100 remolinos girando en direcciones opuestas dentro de una pelota de tenis. Minato le lanzó un globo de agua. Haz estallar esto con la rotación de tu chakra. Sin fuerza bruta, solo rotación. Naruto agarró el globo y cerró los ojos. Podía sentir el agua moviéndose dentro. Concentró su chakra en la palma y empezó a girarlo. El globo vibró, tembló y no pasó nada más. No funciona. Acabas de empezar hace 10 segundos, Naruto. Pero quiero que funcione ahora. Minato sonrió. Tu madre dijo exactamente lo mismo cuando intentó aprender el Kongo Fusa. Tardó 3 semanas en dominar la primera cadena. ¿En serio? Mamá siempre dice que le salió a la primera. Mamá miente, pero no le digas que te lo dije. Naruto se rió y volvió al globo. Esta vez, en lugar de forzar una sola dirección de rotación, intentó algo diferente. Creó un clon de sombra que puso su mano sobre la de Naruto, girando el chakra en dirección opuesta. El globo explotó en su cara. Minato parpadeó. ¡Eso es trampa! ¡Ha funcionado! Has usado un clon para crear rotación dual. Eso no es lo que... Minato se detuvo a mitad de frase. Espera, hazlo otra vez. Naruto creó otro clon, otro globo, 2 manos girando chakra en direcciones opuestas. El globo estalló al instante. Naruto, dijo Minato lentamente, acabo de tardar 3 años en enseñarte algo que tú has resuelto de una forma completamente diferente en 3 minutos. ¿Eso es bueno o malo? Es como cuando diseñé el Hiraishin. Jiraiya Sensei me dijo que era imposible marcar kunais con sellos de teletransportación porque el Fuin era demasiado complejo para aplicarlo a un objeto tan pequeño. Así que encontré otra forma. Minato sacudió la cabeza con una sonrisa. Eres mi hijo, por supuesto que ibas a hacer trampa. No es trampa, es eficiencia. Suena a algo que diría tu madre. La segunda fase tomó más tiempo, 3 días. La tercera fase, contener la rotación en una esfera perfecta sin que se deshiciera, le llevó una semana entera, pero al 10º día de entrenamiento, Naruto Uzumaki sostenía un Rasengan perfecto en la palma de su mano. Necesitaba un clon para formarlo. Eso era una limitación. Minato lo hacía con una sola mano, pero Minato tenía 30 años de experiencia. Para un genin de 12 años era un logro absurdo. Kushina los esperaba en la puerta de la residencia del Hokage cuando volvieron del campo de entrenamiento. ¿Qué habéis estado haciendo?, preguntó con los brazos cruzados y esa mirada que significaba que ya sabía la respuesta. Entrenamiento general, dijo Minato con cara de inocente. Naruto, ¿qué habéis estado haciendo? Papá me ha enseñado el Rasengan. Minato cerró los ojos. Te dije que no se lo contaras. Minato Namikaze. El grito de Kushina hizo que 3 Zanbu de guardia se sobresaltaran. Tiene 12 años. El Rasengan es una técnica de rango A. ¿Has perdido la cabeza, Datebane? Kushina, escucha. No, tú escucha. Las cadenas de chakra aparecieron brevemente en los brazos de Kushina antes de que las controlara. ¿Qué viene después? ¿El Hiraishin? ¿Le vas a enseñar a sellarse un Biju extra el fin de semana? Lo domina en 10 días, Kushina. 10, a mí me costó 3 años. Kushina abrió la boca, la cerró, miró a Naruto. Enséñame, dijo. Naruto extendió la mano, un clon apareció a su lado, y entre las 2 manos, un Rasengan perfecto cobró vida con un zumbido azul que iluminó la entrada de la casa. Kushina miró la esfera giratoria, miró a Minato, miró a Naruto. «Datebane», murmuró, y se limpió una lágrima con la manga antes de que nadie la viera. Mientras Naruto entrenaba, Jiraiya no perdía el tiempo. El Sannin llevaba 2 semanas fuera de Konoha siguiendo pistas sobre Akatsuki cuando envió un sapo mensajero con información urgente. Minato leyó el pergamino en su despacho a las 3 de la madrugada y su expresión se endureció con cada línea. 2 miembros de Akatsuki fueron vistos cruzando la frontera del País del Fuego hace 4 días. Dirección: Konoha. Identificados como Hoshigaki Kisame, portador de Samehada, y un segundo individuo con capa que no pude identificar con certeza. Posible misión de reconocimiento. No parecen llevar intención de ataque directo, pero la presencia de Kisame sugiere que están tanteando las defensas. Mantén los ojos abiertos. Llego en 2 días. J. Minato convocó a Kakashi e Itachi de inmediato. Akatsuki ha enviado un equipo de reconocimiento, dijo sin preámbulos. Kisame
Kisame, Hoshigaki y un desconocido. Están dentro del país del fuego. Kakashi ajustó su bandana sobre el Sharingan. Kisame, el monstruo de la niebla, exmiembro de los 7 espadachines. Su espada absorbe chakra. Lo sé, no quiero confrontación directa a menos que sea inevitable. Necesito que los localicéis y observéis. Quiero saber qué buscan. Itachi habló con esa calma que siempre parecía contener un océano debajo. Si están aquí por el Kyuubi, vendrán a por Naruto-kun. Lo sé, Naruto estará conmigo en todo momento hasta que sepamos qué planean. Hokage-sama, hay algo más. Si el segundo miembro es quien creo que es, debería informarle de algo. ¿Quién crees que es? Antes de que Danzo fuera arrestado, intercepté comunicaciones de raíz que mencionaban a un hombre enmascarado que operaba fuera de los canales oficiales. Usaba un nombre falso, Tobi, pero los informes describían un jutsu espacio-temporal basado en el Sharingan. Un Uchiha. La sala se quedó en silencio. ¿Un Uchiha en Akatsuki?, dijo Kakashi lentamente. Pero ningún Uchiha ha desertado de la aldea. Ninguno vivo, dijo Itachi. Pero hay una lista de Uchiha caídos en combate cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. Minato sintió algo frío recorrerle la espalda. El hombre enmascarado. La noche del ataque del Kyuubi. 12 años atrás, alguien con un Sharingan había arrancado al Kyuubi de Kushina. Alguien que conocía la ubicación exacta del parto. Alguien que sabía cómo funcionaba el sello de un Jinchuriki Uzumaki. «Obito», susurró Minato. Kakashi se giró hacia él. «¿Qué?» «Obito Uchiha, tu compañero de equipo, el que murió en Kanabi. Obito está muerto, sensei. Yo vi cómo le caían las rocas encima. Le vi morir. ¿Viste cómo le aplastaba media cara? Pero, ¿viste el cuerpo? ¿Lo recuperaste?» Kakashi abrió la boca y la cerró. Su ojo visible se ensombreció. «No, Rin y yo no pudimos sacarlo. El derrumbe era demasiado extenso». Un jutsu espacio-temporal basado en el Sharingan. «Obito tenía un Sharingan antes de morir. Te dio el otro ojo a ti». Minato se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. El hombre que liberó al Kyuubi la noche que nació Naruto sabía exactamente dónde estábamos. Sabía cómo funcionaba el sello de Kushina. Sabía a qué hora nacería el bebé. La única persona fuera de mi círculo más íntimo que podría haber tenido toda esa información era alguien que me conocía personalmente. «Sensei, Obito no haría eso. Era bueno». Era un idiota con un corazón demasiado grande. Era un niño cuando lo perdimos, Kakashi. Han pasado más de 15 años. Quienquiera que sobrevivió a esas rocas ya no es el Obito que conocimos. El silencio que llenó la oficina fue devastador. Kakashi apretó los puños hasta que los nudillos le blanquearon. «Sal a buscarlo», dijo Minato. «Encuéntrale. Y si es él, si realmente es Obito, quiero que lo traigas de vuelta. No para matarlo, para entender qué pasó. Y si no quiere volver, entonces tendremos un problema que no se resuelve hablando». Kakashi e Itachi partieron al amanecer. Los encontraron al tercer día, en un pueblo fronterizo a medio camino entre Konoha y el país del arroz. Kisame estaba sentado en una posada bebiendo sake con Samehada apoyada contra la pared. El segundo miembro de Akatsuki estaba en el tejado, observando el camino hacia Konoha con una máscara naranja en espiral. Itachi activó el Sharingan desde la distancia. Lo que vio en el chakra del hombre enmascarado le confirmó lo que sospechaba. Era un Uchiha. El patrón de chakra era inconfundible. «Es él», dijo Itachi a Kakashi en voz baja. «Uchiha, sin duda». Kakashi respiró hondo. «Entonces vamos». El enfrentamiento fue breve pero revelador. Kakashi apareció en el tejado frente al hombre enmascarado. Itachi bloqueó la salida de la posada por si Kisame intervenía. «Obito», dijo Kakashi. El hombre de la máscara no se movió durante 3 segundos. Luego se rió. No era la risa cálida del niño que Kakashi recordaba. Era seca, vacía. Hacía mucho que nadie me llamaba así. «Entonces es verdad». «¿Qué parte? ¿Que sobreviví? ¿Que vi cómo el mundo que juré proteger dejaba morir a la persona que más me importaba, mientras tú, el genio que siempre tenía un plan, no hacías nada para salvarla?» Kakashi se estremeció. «Rin, siempre Rin. Lo que le pasó a Rin fue el resultado de un sistema podrido. La aldea la convirtió en arma y tú la mataste porque no encontraste otra forma. No te culpo, Kakashi. Culpo al mundo que hizo que eso fuera la única opción. Entonces, ¿qué quieres? ¿Destruirlo? Quiero arreglarlo». Obito se giró hacia él y a través del agujero de la máscara, un solo ojo rojo brilló con el Mangekyo Sharingan. El Tsuki no Me, un genjutsu a escala planetaria, un mundo donde Rin esté viva, donde nadie muera, donde cada persona viva en su sueño perfecto para siempre. Eso no es la realidad. ¿Y qué tiene de buena la realidad? Kakashi no atacó, Itachi tampoco, porque Minato les había dado una orden clara: entender primero, y lo que Kakashi estaba entendiendo le partía el alma. «Obito, Minato-sensei está vivo. Konoha ha cambiado. Los Uchiha no fueron masacrados. La aldea es diferente de lo que tú crees. Sé que Minato-sensei está vivo. Me ha complicado los planes considerablemente». Obito se incorporó. «Pero nada de eso cambia lo que le pasó a Rin. Nada de eso devuelve lo que perdí. Entonces nada de lo que te diga va a importar».
No, Obito empezó a desmaterializarse, su cuerpo volviéndose intangible desde los bordes como si se lo tragara el aire. Pero le puedes decir a Minato-sensei que lo respeto demasiado como para ir a por él primero. Cuando Akatsuki tenga los otros 8 Biju, vendré por el Kyuubi personalmente. Hasta entonces que disfrute el tiempo que le queda con su hijo. Desapareció. Kamui. Kisame salió de la posada bostezando. ¿Ya hemos terminado aquí? Odio los pueblos pequeños. Itachi se interpuso. Hoshigaki. Kisame sonrió con todos esos dientes. Itachi Uchiha. He oído mucho de ti. En otra vida creo que habríamos sido compañeros. ¿En otra vida? Itachi no apartó los ojos. Llévale un mensaje a tu líder. Si Akatsuki toca a un solo Jinchuriki aliado de Konoha, los cazaremos a cada uno de ustedes, sin excepciones. Bonita amenaza. La recordaré cuando le arranquemos los Biju a tus amigos. Kisame cargó a Samehada al hombro y caminó hacia el bosque. Cuando Kakashi e Itachi volvieron a Konoha con su informe, el silencio en el despacho de Minato duró casi un minuto entero. Obito, dijo Minato finalmente. Mi alumno, vivo y liderando a Akatsuki, confirmó Kakashi. Sensei, lo que dijo sobre Rin, lo sé. Minato cerró los ojos. Sé lo que pasó con Rin. Sé que fue una misión que salió mal. Sé que cargaste con esa culpa durante años. Abrió los ojos. Y ahora sé que Obito también la cargó. Pero eligió convertir su dolor en un plan para destruir el mundo en vez de aprender a vivir con él. ¿Podemos traerlo de vuelta? No lo sé, Kakashi, pero vamos a intentarlo, porque si hay algo que aprendí la noche que nació Naruto, es que siempre hay otra forma. Solo hay que tener el valor de buscarla. Jiraiya llegó a Konoha con más información sobre Akatsuki. Nombres, ubicaciones conocidas, capacidades estimadas. Pain en Amegakure, Sasori de la Arena Roja, Deidara el artista de las explosiones, Kakuzu e Hidan, el dúo inmortal. Cada uno era un monstruo en su propio derecho. Son 10 en total, dijo Jiraiya, extendiendo un mapa con marcas rojas, y cada pareja está asignada a un Biju específico. Ya han capturado al Sanbi que no tenía Jinchuriki. El siguiente objetivo confirmado es el Ichibi en Suna. Gaara, dijo Naruto, que estaba presente en la reunión porque Minato había decidido que su hijo necesitaba entender la magnitud de la amenaza. Tenemos que avisarle. Ya envié un mensaje al Kazekage, dijo Minato, pero Suna tiene sus propios problemas internos. Rasa sigue vivo, a diferencia de lo que Orochimaru había planeado originalmente, porque su invasión fracasó antes de que pudiera ejecutar el asesinato. Pero eso no lo hace más receptivo a la ayuda externa. Me da igual que sea receptivo o no, le prometí a Gaara que le ayudaría. Y lo harás, pero primero necesitas estar listo. Minato miró a Jiraiya. Es hora. Jiraiya asintió. Naruto, ¿alguna vez has oído hablar del monte Myoboku? Y así fue como Naruto Uzumaki, con 12 años, un Rasengan en el bolsillo y un Biju empezando a hablarle dentro del sello, partió con Jiraiya al hogar de los sapos. El viaje no fue largo, 3 semanas. En otras circunstancias, un entrenamiento así habría tomado años, pero Naruto tenía algo que ningún otro aprendiz de invocación había tenido, una base sólida. Control de chakra enseñado por su madre, fundamentos de Fuinjutsu de su padre, y un Kyuubi que, lentamente, empezaba a cooperar. En el monte Myoboku, Naruto firmó el contrato de invocación. Fukasaku, el viejo sapo sabio, lo evaluó durante un día entero antes de emitir un veredicto. Este chico tiene más chakra natural que cualquier invocador que haya entrenado en siglos, dijo Fukasaku a Jiraiya mientras Naruto intentaba invocar su primer sapo y terminaba trayendo un renacuajo. La simbiosis con el yang del Kyuubi le da una afinidad absurda con la energía natural. ¿Puede aprender el modo sabio? Fukasaku lo miró. ¿A los 12 años? Ni tú pudiste aprenderlo antes de los 30, Jiraiya-chan. Yo no tenía un Biju cooperando con mi sistema de chakra. Fukasaku observó a Naruto intentar invocar de nuevo. Esta vez apareció un sapo del tamaño de un perro que inmediatamente le saltó a la cara. No está listo para el modo sabio, no aún, pero las invocaciones, esas sí puede aprenderlas. Dale una semana. Le tomó 5 días. Al 5.º día, Naruto invocó a Gamakichi, el hijo de Gamabunta, con un solo sello. Al 6.º, invocó a Gamabunta directamente y el sapo jefe lo miró desde arriba con una expresión que mezclaba fastidio y curiosidad. ¡Otro Namikaze!, gruñó Gamabunta. Tu padre me dio más dolores de cabeza que ningún otro invocador. Soy Naruto Uzumaki y voy a ser Hokage. Sí, eso dicen todos. Pero lo que realmente cambió durante esas 3 semanas fue lo que ocurrió por las noches. Cada noche, antes de dormir, Naruto cerraba los ojos y se concentraba en el sello de su estómago. Buscaba esa voz, la voz grave y antigua que le había salvado la vida 2 veces. La primera semana, nada. Silencio absoluto. La segunda semana, sintió algo. Una presencia. Enorme. Cálida como un volcán dormido. Estaba ahí, observándolo desde el otro lado del sello, pero no hablaba. La tercera noche de la tercera semana, la voz volvió. Deja de buscarme, mocoso, es irritante. Naruto casi gritó de la emoción, pero mantuvo la calma. Solo quería hablar. Los humanos siempre quieren hablar, nunca quieren escuchar. Estoy escuchando. Un silencio largo. Tanto que Naruto pensó que el Kyuubi se había ido. Eres raro, dijo finalmente la bestia. Tu padre me encerró aquí. Debería odiarte.
pero no lo haces. No he dicho eso. Me salvaste la vida 2 veces. Otro silencio, más largo. Si tú mueres, yo quedo atrapado en el vacío hasta que el sello se degrade y me reforma. Una pausa. Prefiero que sigas vivo, no lo confundas con afecto. Naruto sonrió en la oscuridad de su habitación. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Tu nombre. Tienes uno, ¿no? Algo más que Kyuubi. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era hostil ni impaciente, era sorpresa, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta en mucho tiempo. ¡Kurama! ¡Kurama! Naruto repitió el nombre con cuidado. Es un buen nombre. No necesito tu aprobación. Ya lo sé, pero la tienes igual. Kurama no respondió, pero la presencia detrás del sello se sintió un poco más cerca que antes. Cuando Naruto volvió a Konoha después de 3 semanas, era un shinobi diferente. No en apariencia, seguía siendo el mismo rubio ruidoso de siempre, pero había algo en sus ojos que no estaba antes, una profundidad que venía de haber tocado algo más grande que él mismo. Minato lo notó inmediatamente. ¿Qué aprendiste? Invocaciones, taijutsu de sapo, y empecé a hablar con Kurama. Minato parpadeó. Kurama es el nombre del Kyuubi, del Yang, al menos. Se llama Kurama. Minato se quedó en silencio un momento. En 12 años, como Jinchuriki del Jin, nunca había intentado hablar con su mitad de la bestia. Nunca se le había ocurrido preguntarle su nombre. La vergüenza de esa revelación le golpeó como un puñetazo suave. ¿Y qué tal es Kurama? Gruñón, pero creo que en el fondo le caigo bien. Minato se rió. Se parece a tu madre. ¡He oído eso! ¡Minato!, gritó Kushina desde la cocina. Lo que ninguno de ellos sabía era que mientras Naruto entrenaba en el monte Myoboku, algo terrible había ocurrido en los niveles más profundos de la prisión de Konoha. La serpiente blanca que había entregado el pergamino a Danzo 3 semanas atrás no era la última. Cada noche, durante 20 noches consecutivas, diminutas serpientes se deslizaban por grietas microscópicas en las paredes de la celda, depositando fragmentos de un sello complejo que Danzo iba ensamblando con paciencia infinita. No necesitaba tinta ni pincel. Usaba su propia sangre y las uñas que había afilado durante 6 años contra la piedra. En la noche 21ª, el sello estaba completo. No era un sello de escape, era un sello de comunicación. Le permitía enviar un pulso de chakra a una frecuencia específica, una frecuencia que solo alguien con un ojo conectado al Kamui podía detectar. Obito lo sintió desde su cueva, a cientos de kilómetros de distancia. Ya era hora, murmuró. La operación fue quirúrgica. Obito usó el Kamui para introducir un solo agente en la prisión. No un miembro de Akatsuki, eso habría sido demasiado arriesgado. Un antiguo operativo de raíz que Danzo había mantenido en las sombras durante años, uno que ni siquiera Minato sabía que existía, porque su identidad había sido borrada de todos los registros. El agente desactivó los sellos de contención de la celda, uno por uno, con una precisión que solo años de entrenamiento en Fuinjutsu de raíz podían producir. No eran malos esos sellos, eran obra de Minato, pero tenían un defecto que el propio Hokage no había considerado. Estaban diseñados para contener chakra, no para detectar la ausencia de chakra, y un operativo de raíz con su lengua sellada y sus emociones borradas tenía una firma de chakra tan mínima que era prácticamente invisible. A las 4 de la madrugada del 22º día, Danzo Shimura caminó fuera de su celda por primera vez en 6 años. No huyó de Konoha inmediatamente. Eso habría sido demasiado simple, y Danzo no era un hombre simple. En su lugar, se dirigió a una ubicación que solo él conocía, un depósito subterráneo debajo del antiguo cuartel de raíz que ni siquiera Jiraiya había encontrado durante su investigación. Allí recuperó 3 cosas. Un frasco con 2 Sharingans conservados en una solución especial que había robado de cadáveres Uchiha durante la Tercera Guerra y almacenado antes de su arresto, un pergamino con los sellos de activación de agentes durmientes de raíz repartidos por todo el país del fuego y un mapa detallado de las rutas de suministro de Konoha. Cuando los guardias descubrieron la celda vacía a las 6 de la mañana, Danzo ya estaba a 30 kilómetros de la aldea. La noticia llegó a Minato como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo?, fue lo único que dijo cuando el capitán Anbu le presentó el informe. Los sellos de esa celda los diseñé yo personalmente. Hokage-sama, los sellos estaban intactos. No fueron rotos. Fueron desactivados desde dentro con conocimiento técnico de Fuinjutsu de nivel avanzado. Minato cerró los ojos. Raíz. Danzo había mantenido agentes que ni siquiera sabían que existían. 6 años en una celda y el viejo seguía teniendo cartas escondidas. Quiero a todos los rastreadores disponibles tras él. Kakashi, escuadrones Anbu 1 y 3 y los Inuzuka. Ahora, Kushina apareció en la puerta del despacho. Su expresión lo decía todo. Sabía lo que había pasado. Naruto está seguro, dijo antes de que Minato preguntara. Está con Iruka en el campo de entrenamiento. He puesto 2 Anbu extra. Bien, Minato agarró su capa. Voy a... No. Kushina le bloqueó el paso. Tú te quedas aquí. Eres el Hokage y eres Jinchuriki. Si sales a perseguir a Danzo personalmente y resulta ser una trampa, Konoha pierde al cuarto Hokage y media bestia con cola de un golpe. Minato odiaba cuando Kushina tenía razón, lo cual ocurría con una frecuencia preocupante. Entonces, que los Inuzuka y los escuadrones Anbu 1 y 3 sigan con la búsqueda.
Kakashi se queda en la aldea como refuerzo del equipo 7, porque si Orochimaru va a por Sasuke, quiero a alguien con Sharingan cerca de él, y dile a Itachi que se mantenga en la aldea. Si Danzo tiene agentes durmientes, podría intentar algo contra los Uchiha como venganza. Lo que Minato no sabía era que la fuga de Danzo era exactamente lo que Obito quería, una distracción perfecta, porque mientras Konoha volcaba todos sus recursos en perseguir a un viejo con rencor, Orochimaru recibía la señal que estaba esperando. 3 días después de la fuga de Danzo, el equipo 7 recibió una misión. No era una misión peligrosa, escolta de un mercader diplomático al país del té, un territorio neutral donde las tensiones eran inexistentes. Rango B, Kakashi lideraba como Jonin a cargo, con Naruto, Sasuke y Sakura como apoyo. Minato lo había asignado personalmente a esa misión como capa extra de seguridad para Sasuke, pero ni siquiera eso fue suficiente. Lo que ninguno sabía era que la misión había sido manipulada. El mercader era real, pero la solicitud había sido filtrada a través de intermediarios que respondían a Orochimaru. El objetivo era simple: sacar a Sasuke de Konoha, alejarlo de la protección de su clan y del Hokage. Todo fue normal durante los 2 primeros días. El tercer día, en un desfiladero estrecho entre montañas, Kakashi se detuvo en seco. Algo no va bien, dijo levantando la mano para detener al grupo. Su ojo Sharingan ya estaba expuesto debajo de la bandana. Fue lo último que dijo antes de que una barrera de sonido cayera sobre el desfiladero entero. El jutsu era de un nivel que ningún genin debería haber enfrentado jamás. Una prisión sónica que aislaba un área de 200 metros cuadrados, distorsionando el chakra de cualquiera dentro. Era la técnica insignia de los 4 del sonido: Tayuya, Kidomaru, Sakon y Jirobo, los guerreros personales de Orochimaru. Kakashi reaccionó al instante. Es una trampa, formación de protección, pero ya era tarde. Kidomaru atacó desde arriba con una red de telaraña dorada que separó a Sasuke de los otros 3. Sakon apareció detrás de Kakashi y lo enganchó en un combate cuerpo a cuerpo que requirió toda su atención. Jirobo levantó un muro de tierra que cortó la línea de visión entre Naruto y Sasuke, y Tayuya desplegó un Shenjutsu auditivo que dejó a Sakura paralizada durante 3 segundos cruciales. 3 segundos fue todo lo que necesitaron. Cuando Naruto destrozó el muro de tierra con un Rasengan, Sasuke ya no estaba. Kidomaru lo había envuelto en un capullo de tela dorada reforzada con chakra y los 4 se retiraban a una velocidad brutal hacia la frontera del país del arroz. ¡Sasuke!, gritó Naruto. Kakashi estaba sangrando de un corte en el brazo izquierdo. Sakura temblaba mientras se recuperaba del Shenjutsu. El mercader estaba inconsciente. Kakashi-sensei, se lo han llevado. Lo sé. Kakashi apretó los dientes. Naruto, escúchame, esto fue planeado. Sabían exactamente dónde estaríamos y cuándo. Alguien nos vendió. Me da igual quién nos vendió, tenemos que ir tras él. No podemos ir los 3 solos contra 4 guerreros de élite de Orochimaru. Necesitamos refuerzos. No hay tiempo para refuerzos. Naruto, la voz de Kakashi era como hierro. Si vamos sin plan, morimos y Sasuke se queda con Orochimaru para siempre. Si pedimos ayuda, perdemos tiempo, pero lo recuperamos vivo. Piensa como un shinobi, no como un amigo desesperado. Naruto cerró los ojos. La rabia le quemaba por dentro. El chakra de Kurama se agitaba contra el sello, respondiendo a sus emociones. Respira, dijo la voz de Kurama dentro de su cabeza. No era un consejo, era una orden. Naruto respiró. Tienes razón, dijo abriendo los ojos. Sakura, quédate con el mercader y envía un mensaje a Konoha. Kakashi-sensei, necesito que contacte a mi padre. Dígale lo que ha pasado. ¿Y tú? Voy a seguirlos. No a atacar, a seguirlos. Mis clones pueden rastrearlos sin que me detecten. Cuando lleguen los refuerzos, sabré exactamente dónde están. Kakashi lo miró un momento largo. Luego asintió. 5 clones de reconocimiento no más. Si te descubren, te retiras. ¿Entendido? Entendido. La petición de refuerzo llegó a Konoha en tiempo récord gracias a los sapos mensajeros que Naruto podía invocar. Minato recibió el mensaje en su despacho, y la furia que sintió fue tan intensa que el chakra Jin del Kyuubi fluctuó lo suficiente para que 3 Anbu en el pasillo dieran un paso atrás involuntariamente. Orochimaru ha secuestrado a Sasuke Uchiha, dijo Minato a Fugaku en persona. Los 4 del sonido lo emboscaron durante una misión. Naruto los está rastreando. Lo que pasó por la cara de Fugaku en ese instante fue algo que Minato nunca olvidaría. No fue rabia, no fue miedo, fue la expresión de un padre que se da cuenta de que su peor pesadilla se ha hecho realidad. Voy a buscarlo yo mismo, dijo Fugaku, y su Mangekyo Sharingan se activó sin que pudiera controlarlo. No puedes. Si un líder de clan sale de la aldea persiguiendo a Orochimaru, dejamos Konoha aún más expuesta. Danzo sigue libre y no sabemos si esto es parte de algo más grande. Es mi hijo, lo sé, y por eso voy a enviar al mejor equipo que pueda formar. Minato lo miró directamente. A Naruto ya está tras ellos, y voy a enviar a Itachi. Fugaku palideció. A mis 2... Itachi es el shinobi más capacitado para esta misión, y lo sabes. Conoce a los Uchiha.
conoce al enemigo y tiene el poder para enfrentar lo que sea que Orochimaru haya preparado. La mandíbula de Fugaku tembló. Luego asintió con un movimiento seco. Minato formó el equipo en 1 hora, Shikamaru Nara como líder táctico, porque el chico tenía un coeficiente intelectual de más de 200 y Shikaku había jurado que su hijo era mejor estratega que él a su edad. Neji Hyuga con el Byakugan para rastreo y reconocimiento, Choji Akimichi como fuerza bruta, Kiba Inuzuka y Akamaru como rastreadores. Esto no es una misión estándar, les dijo Minato antes de que partieran. Los 4 del sonido son guerreros de nivel Chunin alto o Jonin bajo. Cada uno tiene un sello maldito que puede llevarlos a un segundo nivel de transformación. ¡No los subestimen! ¡Hokage-sama!, dijo Shikamaru con esa pereza que escondía una mente afilada como un kunai. ¿Por qué no envía un escuadrón Anbu completo? Porque todo escuadrón Anbu disponible está buscando a Danzo o reforzando las defensas de la aldea. Ustedes son lo que tengo, y confío en que es más que suficiente. Menudo fastidio, murmuró Shikamaru, pero sus ojos ya estaban calculando. Naruto los estaba esperando a 10 kilómetros de la frontera del país del arroz. Había seguido a los 4 del sonido durante 6 horas con clones de reconocimiento, manteniendo una distancia prudente. Cuando vio a Itachi entre los refuerzos, algo se relajó en su pecho. Están en un claro a 3 kilómetros al norte, informó Naruto. Se han detenido para descansar. Sasuke está dentro del capullo, inconsciente pero vivo. Los 4 están heridos por el esfuerzo de correr con la barrera activa. Shikamaru procesó la información en segundos. Si están descansando, es nuestra oportunidad, pero no podemos atacar de frente porque activarán la barrera de sonido de nuevo y nos neutralizarán. Necesitamos separar a cada uno, dijo Neji activando el Byakugan para confirmar las posiciones que Naruto describía. ¡Exacto! Shikamaru sacó un palo del suelo y empezó a dibujar. Plan: Kiba y Neji van primero como señuelo, provocan al grupo y los hacen perseguirlos en direcciones diferentes. Cada uno de nosotros se encarga de uno cuando están aislados. Choji toma a Girobo, es el más lento y Choji puede igualarlo en fuerza. Kiba se encarga de Sakon, velocidad contra velocidad. Neji contra Kidomaru, Byakugan contra telaraña, y yo me quedo con Tayuya, porque su genjutsu auditivo no funciona si calculo la frecuencia y la bloqueo. ¿Y Sasuke?, preguntó Naruto. Tú e Itachi-san vais directos al capullo mientras nosotros los distraemos. Itachi-san tiene el poder para romper cualquier jutsu que proteja a Sasuke, y tú tienes los clones para cubrir la retirada. Es un plan que podría matarnos a todos, corrigió Shikamaru, pero es el mejor que tengo. ¡Vamos! La ejecución fue caótica, brutal, y funcionó. Kiba y Akamaru irrumpieron en el claro aullando como lobos, provocando el caos necesario para que los 4 del sonido se dispersaran. Choji se plantó frente a Hirobo como una montaña, y cuando el guerrero del sonido se burló de su peso, Choji activó las píldoras de los Akimichi y se transformó en un coloso que hizo temblar el suelo. La pelea fue salvaje, pero Choji lo derribó después de destruir media hectárea de bosque. Kiba enfrentó a Sakon y su hermano gemelo Ukon en una pelea que destrozó 3 claros consecutivos. Gatsuga contra fusión corporal. Kiba perdió sangre, pero Akamaru le cubrió las espaldas y entre los dos separaron a los gemelos lo suficiente para que un Gatsuga concentrado dejara a Sakon inconsciente. Neji contra Kidomaru fue un duelo de precisión. Las telarañas de Kidomaru eran casi invisibles, pero el Byakugan las veía todas, cada hilo, cada trampa, cada flecha envenenada. Neji usó el Kaiten para destrozar una red completa. Shikamaru atrapó a Tayuya en una sombra imposible, usando los árboles como reflectores para extender su Kagemane no Jutsu hasta un rango que ella no creía posible. Cuando Tayuya intentó usar su flauta para el genjutsu, Shikamaru ya se había tapado los oídos con sellos explosivos desactivados que funcionaban como tapones. La inmovilizó y la noqueó con una piedra en la sien. Menudo fastidio, dijo sacudiéndose el polvo. Tenía un corte en la mejilla y le temblaban las piernas de mantener el jutsu tanto tiempo. Mientras tanto, Naruto e Itachi llegaron al capullo. La tela dorada pulsaba con chakra de sello maldito. Itachi la examinó con el Sharingan y frunció el ceño. Está sellado con una variante del Huinjutsu de Orochimaru. Si lo rompemos a la fuerza, la energía podría dañar a Sasuke. Y si no lo rompemos a la fuerza, necesitaría un Fuinjutsu de contrapeso, algo que absorba la energía del sello maldito antes de que... Espera, Naruto cerró los ojos. Kurama, necesito tu ayuda. Dentro del sello, la bestia se agitó. ¿Qué quieres ahora, mocoso? El capullo tiene un sello oscuro. Necesito chakra que lo neutralice. Tu chakra es Yang, energía vital. ¿Puedes filtrarlo a través de mi mano para contrarrestar la energía oscura del sello? Un silencio. Luego, algo que podría haber sido una risa. Interesante. Usarme como antídoto en vez de como arma. Eres el primer humano que me pide eso. ¿Eso es un sí? Es un no me hagas arrepentirme. Chakra dorado brotó de la mano de Naruto. No era el rojo agresivo del Kyuubi descontrolado. Era cálido, brillante, como la luz del sol concentrada en una palma. Naruto presionó la mano contra el capullo y la energía Yang del Kyuubi se filtró por la tela, neutralizando el chakra oscuro del sello maldito como agua apagando fuego. El capullo se desintegró. Sasuke cayó hacia adelante e Itachi lo atrapó antes de que tocara el suelo. ¡Sasuke! Itachi le tocó el pulso. ¡Está vivo! Inconsciente, pero estable. Los ojos de Sasuke se abrieron lentamente, borrosos, confundidos, y lo primero que vio fue a su hermano mayor sosteniéndolo.
Nii-san... Estoy aquí, Sasuke. ¿Naruto? ¿Aquí también, idiota? Naruto sonrió a pesar del agotamiento. No me iba a quedar sentado mientras te secuestraban. Sasuke cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, estaban húmedos. ¡Gracias! Para eso están los amigos. No es mi amigo, dijo Sasuke a Itachi con la voz débil. Es un idiota que no sabe cuándo rendirse. Lo sé, dijo Itachi con esa sonrisa pequeña que reservaba solo para su hermano. Por eso te encontró. El camino de vuelta a Konoha fue lento, todos estaban heridos. Choji necesitaba atención médica urgente por las píldoras de los Akimichi. Kiba tenía 3 costillas fracturadas. Neji sangraba por una herida en el hombro que había ignorado durante toda la pelea. Shikamaru caminaba cojeando y Naruto apenas podía mantenerse en pie después de canalizar chakra de Kurama durante tanto tiempo. Pero Sasuke estaba vivo y todos volvían a casa. Fugaku los esperaba en la puerta de Konoha. No dijo una palabra cuando vio a Itachi cargando a Sasuke. Simplemente caminó hasta ellos, tomó a su hijo menor de los brazos de su hijo mayor y lo sostuvo contra su pecho con la fuerza de un hombre que no pensaba soltarlo nunca más. Sasuke, medio dormido, murmuró: «¡Papá, me estás aplastando!». «Cállate», dijo Fugaku con voz ronca. «Déjame». Mikoto apareció corriendo detrás de Fugaku, llorando sin intentar ocultarlo. Agarró a Itachi y a Sasuke en un abrazo triple que probablemente rompía varios protocolos del clan Uchiha y que a ninguno de los 3 les importó absolutamente nada. Minato observó la escena desde unos metros de distancia. A su lado, Kushina sostenía a Naruto, que se apoyaba contra ella sin fuerzas pero con una sonrisa enorme. «Lo trajimos de vuelta, mamá». «Lo sé, Datebane». Kushina le besó la frente. «Lo sé». Más tarde, cuando los heridos estaban en el hospital y la noche había caído sobre Konoha, Minato se sentó en su despacho con un pergamino entre las manos. Era un informe de inteligencia que Jiraiya había enviado mientras ocurría la misión de rescate. Lo leyó 3 veces para asegurarse de que lo estaba entendiendo correctamente. Minato. Jiraiya entró por la ventana. Su expresión era la más grave que Minato le había visto jamás. ¿Lo leíste? Dime que no es verdad. Es verdad. Mientras estabas ocupado con Danzo y el secuestro de Sasuke, Akatsuki se movió. Deidara y Sasori entraron en Suna hace 2 días, se enfrentaron a las defensas de la aldea y... Jiraiya hizo una pausa. Se llevaron a Gaara. El pergamino se arrugó en las manos de Minato. «Está vivo», añadió Jiraiya rápidamente. «La extracción del Bihu tarda entre 3 y 5 días. Si actuamos ahora, podemos llegar a tiempo». Esto fue todo parte del plan. La voz de Minato era apenas un susurro. La fuga de Danzo, el secuestro de Sasuke, todo era para mantenernos ocupados mientras Akatsuki iba a por Gaara. Obito es listo, Minato. Siempre lo fue. Obito es mi alumno y yo debería haberlo visto venir. Minato se levantó. «Prepara un equipo. Salimos al amanecer». «¿Tú personalmente?» «Le hice una promesa a ese chico, Jiraiya. Le dije que lo ayudaría». Y los Namikaze cumplen sus promesas. En el hospital de Konoha, Naruto estaba sentado en la cama de Sasuke cuando un Anbu apareció en la ventana. «Naruto-kun, el Hokage solicita su presencia inmediata». Naruto miró a Sasuke, que dormía profundamente con los vendajes puestos. Luego miró a Sakura, que estaba sentada en la silla de al lado, exhausta pero vigilante. «Cuídalo», dijo Naruto a Sakura. «No me moveré de aquí». Naruto corrió al despacho de su padre. Lo que encontró fue a Minato con la capa de Hokage puesta y una expresión que combinaba furia, culpa y determinación. «Naruto, Gaara ha sido capturado por Akatsuki». El mundo se detuvo. «No». Naruto negó con la cabeza. «No, le prometimos...». «Lo sé. Y por eso vamos a ir a buscarlo. ¿Vamos? Tú, yo, Jiraiya, Kakashi y Sakura. Partimos al amanecer. Suna ya ha enviado una petición formal de ayuda». ¿Sakura? Pero ella está en el hospital con Sasuke. Sakura tiene el mejor control de chakra médico de su generación. Si llegamos a tiempo, vamos a necesitar a alguien que pueda estabilizar a Gaara después de la extracción parcial. Naruto apretó los... «Vamos a llegar a tiempo». Minato miró a su hijo, 12 años, un Rasengan en la mano, un Biju que empezaba a ser su aliado y una voluntad que no se rompía por nada ni por nadie. «Entonces prepárate. Y Naruto, ¿sí? Esta vez pelearemos juntos. No detrás, juntos». Los ojos de Naruto brillaron. «Juntos». ¿Llegarán a tiempo para salvar a Gaara? ¿Qué pasará cuando Naruto se enfrente a Katsuki por primera vez? ¿Cómo reaccionarán Minato y Obito cuando se encuentren cara a cara? ¿Y qué está planeando realmente Danzo desde las sombras? Así que recuerda darle un like, un comentar, un compartir, un hype. Y si estás con ganas de ver el 5º episodio, reviéntalo y compártelo por todos lados. En el episodio anterior, Naruto dominó el Rasengan, aprendió a invocar sapos y habló con Kurama por primera vez. Descubrieron que Obito Uchiha, el alumno que Minato creía muerto, lidera a Akatsuki. Danzo escapó de prisión.
Orochimaru secuestró a Sasuke, pero Naruto lo rescató con Itachi y un equipo de genin que pelearon más allá de sus límites. Y cuando parecía que Konoha podía respirar, llegó la peor noticia posible. Akatsuki capturó a Gaara. Todo había sido una distracción. La fuga de Danzo, el secuestro de Sasuke, todo para que nadie mirara hacia Asuna. Ahora Minato y Naruto parten al amanecer a cumplir una promesa. Este es el episodio 5, el final de esta saga, y no todos van a volver a casa. El equipo partió antes de que el sol tocara las murallas de Konoha. Minato, Naruto, Jiraiya, Kakashi y Sakura avanzaban a la máxima velocidad que los árboles permitían. Minato había colocado un kunai del Hiraishin en Suna durante su última visita diplomática, pero no podía teletransportar a 5 personas a esa distancia. Su cuerpo no lo resistiría. ¿Cuánto tardaremos?, preguntó Naruto saltando entre las ramas, sin perder el ritmo. A esta velocidad, día y medio hasta Suna. Desde ahí tenemos que localizar la base de Akatsuki. Kakashi llevaba el Sharingan expuesto, escaneando cada kilómetro por si había trampas o vigilancia. Día y medio es demasiado. La extracción del Biju tarda entre 3 y 5 días. Llevamos 2 desde la captura. Lo sé, dijo Minato sin girar la cabeza. Por eso no vamos a parar. No pararon. Corrieron durante 18 horas seguidas, con pausas de 5 minutos para hidratarse. Sakura distribuía pastillas de soldado que restauraban energía a corto plazo. Jiraiya usaba sus sapos como exploradores avanzados, descartando rutas peligrosas antes de que el equipo llegara. Y Naruto creaba clones que corrían en paralelo, cubriendo un frente de reconocimiento de 3 kilómetros de ancho. A las 14 horas de viaje, cuando la arena del desierto empezaba a sustituir la tierra del país del fuego, un sapo mensajero apareció frente a Jiraiya. Jiraiya-sama, mensaje urgente de Suna. Temari del desierto ha localizado la base de Akatsuki. Es una cueva sellada en la frontera del país del río, a 40 kilómetros al norte de Suna. Están dentro con Gaara. La extracción ya ha comenzado. ¿Cuánto tiempo llevan?, preguntó Minato. 2 días y medio, señor. Minato calculó en silencio. Les quedaba día y medio como máximo, quizás menos. Cambiamos de ruta, dirección norte. Cortamos por el desfiladero del Halcón. Minato aceleró, y el resto lo siguió. Naruto sentía el corazón latiéndole en los oídos. Cada segundo que pasaba, Gaara estaba más cerca de morir, y en algún lugar dentro de su sello, Kurama se agitaba. El Ichibi está gritando, dijo Kurama dentro de su cabeza. Su voz era diferente, más grave de lo habitual. Puedo sentirlo, lo están arrancando. «¡Aguanta, Gaara!», murmuró Naruto apretando los dientes. «¡Ya vamos!». Entonces llegaron a la cueva sellada al amanecer del tercer día. Temari y Kankuro los esperaban en un saliente rocoso, justo a 200 metros de la entrada. Temari tenía un brazo vendado y una expresión que mezclaba rabia y desesperación. Kankuro estaba peor, pálido como la ceniza con marcas de envenenamiento que Sakura detectó al instante. «Veneno de Sasori», dijo Sakura examinando a Kankuro con chakra médico en las manos. Atacó la fibra nerviosa. Si no lo trato en las próximas horas, perderá el uso de los brazos. «Trátalo después», dijo Kankuro con la mandíbula apretada. «Mi hermano está ahí dentro. Te trato ahora o no servirás de nada cuando entremos». Sakura no levantó la vista. Sus manos ya brillaban con chakra verde, extrayendo el veneno con una precisión que hizo que Jiraiya la mirara con las cejas levantadas. «¡Es buena!», murmuró el Sannin a Minato. Tsunade la tomó como aprendiz después de la invasión. Dijo que nunca había visto un control de chakra tan preciso de forma natural en alguien tan joven, respondió Minato. Lleva 3 meses entrenando con ella y ya supera a Chunin médicos con años de experiencia. Mientras Sakura trabajaba, Minato examinó la entrada de la cueva. Una roca gigante la bloqueaba, sellada con un fuin de 5 sellos que requería desactivar 5 puntos simultáneos repartidos en un radio de varios kilómetros. «Conozco este sello», dijo Minato. «Es complejo pero no invulnerable. El problema es que los 5 puntos tienen que desactivarse al mismo tiempo, y eso requiere coordinación perfecta». «¡Mis clones!», dijo Naruto inmediatamente. «Puedo crear 4 y enviarlos a cada punto. Yo me quedo en el quinto. Los clones se disipan si reciben un golpe fuerte. Si hay trampas en los puntos, entonces que sean clones reforzados con chakra de Kurama. Aguantan más». Minato lo miró. «¿Kurama coopera con eso?». Naruto cerró los ojos un instante. Dentro del sello, la bestia gruñó. «¡Hazlo rápido, mocoso! El Ichibi está sufriendo. Dice que sí. No he dicho que sí. He dicho que lo hagas rápido». «Eso es un sí». 5 clones de Naruto, cada uno envuelto en una capa sutil de chakra dorado, partieron hacia los 5 puntos del sello. En el momento exacto en que los 5 tocaron las etiquetas, la barrera se desintegró y la roca explotó hacia adentro. Lo que encontraron dentro les heló la sangre. La cueva era enorme y en el centro una estatua monstruosa con 9 ojos y manos gigantes se alzaba del suelo. Gaara flotaba en el aire frente a la estatua, inconsciente, con hilos de chakra azul brotando de su cuerpo y alimentando a la bestia de piedra. 2 de los 9 ojos de la estatua ya estaban abiertos, y sentados sobre los dedos de la estatua, como si fueran tronos, estaban las proyecciones holográficas de los miembros de Akatsuki, sombras translúcidas, cada una con una capa de nubes rojas. Pain, Konan, Kakuzu, Hidan, Deidara, Kisame. Y en el dedo central, la proyección más nítida de todas, un hombre con una máscara naranja en espiral, Obito.
«Bienvenidos», dijo la proyección de Obito con una voz que resonó en toda la cueva. «Llegáis justo a tiempo para ver el final». ¡Gaara!, gritó Naruto ya. «Tranquilo, Naruto-kun, tu amigo sigue vivo, aunque no por mucho». Pero no eran solo proyecciones. 2 miembros de Akatsuki estaban ahí, en persona, custodiando la extracción. Sasori, de la arena roja, dentro de su marioneta Hiruko, y Deidara, sentado en un pájaro de arcilla con una sonrisa maniática. El cuarto Hokage en persona, dijo Deidara escapando un silbido. Mi arte se siente honrada. Minato evaluó la situación en un segundo. «Kakashi, Sasori es tuyo. Jiraiya, cubre la entrada. Si hay más miembros cerca, no pueden entrar. Naruto, Sakura, venid conmigo. Vamos a por Gaara». «¿Y Deidara?», preguntó Jiraiya. «Deidara es mío». Minato sacó un kunai del Hiraishin. «Su arte es explosiva, mi arte es más rápida». Deidara lanzó 3 pájaros de arcilla que se expandieron en el aire, cada uno cargado con suficiente explosivo para volar media montaña. Minato desapareció en un destello amarillo. Apareció encima del primer pájaro, le clavó un sello de desactivación que neutralizó el chakra explosivo y saltó al segundo antes de que Deidara pudiera detonar. ¿Qué?, gritó Deidara. «Mi arte no puede ser...». Destello. Minato apareció detrás de Deidara en el pájaro de arcilla. Un Rasengan le impactó en la espalda antes de que el artista pudiera reaccionar. Deidara cayó del pájaro con un grito de furia, pero ya estaba sacando más arcilla de sus bolsas. «El arte es una explosión», rugió Deidara formando una escultura gigante con las manos. «El arte es saber cuándo parar», respondió Minato apareciendo a su lado con otro kunai. Esta vez el Rasengan le dio en el hombro izquierdo. Deidara rodó por el suelo, pero seguía moviéndose, seguía creando. Mientras tanto, Kakashi se enfrentaba a Sasori. La marioneta Hiruko lanzó una cola venenosa que Kakashi esquivó por centímetros. El Sharingan le permitía ver los movimientos antes de que se completaran, pero Sasori no era una marioneta normal, era un maestro marionetista con 100 marionetas en su arsenal. «Tu Sharingan es impresionante», dijo Sasori sacando un pergamino, «pero copiar jutsus no sirve de nada contra alguien que no usa jutsus». 100 marionetas surgieron del pergamino, llenando la cueva con un ejército de madera y metal envenenado. Kakashi retrocedió. «Sakura», dijo Kakashi por el comunicador, «necesito apoyo». Sakura no estaba disponible, estaba corriendo hacia Gaara junto a Naruto, esquivando los restos de las explosiones de Deidara y los hilos de las marionetas de Sasori. El campo de batalla era un caos de arte explosiva, veneno y chakra. Naruto llegó hasta Gaara. El pelirrojo flotaba a 3 metros del suelo, conectado a la estatua por hilos de chakra que pulsaban con un ritmo enfermizo. Sus ojos estaban cerrados y su piel tenía un color grisáceo que no era normal. «Gaara, aguanta». Naruto extendió las manos hacia los hilos de chakra. «No los toques directamente», dijo Kurama dentro de su cabeza. «Esos hilos están diseñados para absorber chakra vital. Si los tocas, te drenarán a ti también». «Entonces, ¿cómo lo saco?». «Necesitas interrumpir la conexión entre él y la estatua, pero no cortando los hilos, sino alimentándolos con tanta energía que el circuito se sobrecargue y se rompa. ¿Puedes darme suficiente chakra para eso?». Un silencio. Luego Kurama habló con una voz que Naruto no le había escuchado antes. No era gruñona ni impaciente, era seria. «Puedo. Pero si te doy todo lo que hace falta, tu cuerpo va a sentir algo que nunca has sentido. El chakra completo de un Biju fluyendo a través de un cuerpo humano de 12 años. No va a ser agradable». «¿Me va a matar? No, pero va a doler como nada que hayas experimentado». Naruto miró a Gaara. Toda su piel estaba grisácea. Eso significaba que le quedaba poco tiempo. «Hazlo». El chakra de Kurama inundó todo el cuerpo de Naruto como si fuera un tsunami. No fue un goteo controlado como las veces anteriores. No fue el hilo dorado que había usado para neutralizar el capullo de Sasuke. Fue una avalancha de energía pura, ardiente, antigua como el mundo. Cada nervio de su cuerpo se encendió, cada célula gritó, sus ojos se volvieron rojos con pupilas verticales. Las marcas en sus mejillas se hicieron más profundas, más salvajes, y alrededor de su cuerpo un manto de chakra dorado se materializó por primera vez, no rojo como el descontrol, sino dorado como la cooperación. Naruto aulló de dolor, pero no se detuvo, agarró los hilos de chakra que conectaban a Gaara con la estatua y canalizó todo el poder de Kurama a través de ellos. La energía yang del Kyuubi, vida en estado puro, se estrelló contra el mecanismo de extracción como un río contra una presa. Los hilos brillaron, vibraron y la estatua entera tembló. Las proyecciones de Akatsuki parpadearon. «¿Qué está haciendo?», dijo la proyección de Kisame con genuina sorpresa. «Estás sobrecargando la extracción», respondió Obito, y por primera vez en toda la conversación su voz perdió la calma. «¡Detenedlo! ¡Ahora!». Deidara, tambaleándose por los Rasengans de Minato, lanzó una última escultura explosiva hacia Naruto. Minato apareció entre la explosión y su hijo con un destello amarillo, absorbiendo el golpe con una barrera de Fuinchutsu que le reventó el brazo izquierdo. «¡Papá! ¡No pares!», gritó Minato con sangre en la boca. «Lo que estés haciendo, no pares».
Entonces los hilos de chakra se rompieron, no uno por uno, todos a la vez. El circuito se sobrecargó, tal como dijo Kurama, y la conexión entre Gaara y la estatua se cortó de golpe. Gaara cayó del aire y Sakura lo atrapó, con las manos ya brillando en chakra médico antes de que tocara el suelo. ¡Tiene pulso!, gritó Sakura. Débil, pero tiene pulso. La extracción no se completó. El Ichibi sigue parcialmente dentro. La estatua rugió. Sus dos ojos abiertos parpadearon con furia y una onda de chakra oscuro sacudió la cueva entera. Rocas cayeron del techo. El suelo se agrietó. «Nos vamos», ordenó Minato. «Todos, ahora». Pero Sasori no los iba a dejar ir. 100 marionetas bloquearon la salida, formando un muro de madera envenenada. «¡Nadie se va!», dijo Sasori. «El proceso debe completarse». Kakashi estaba hecho polvo. Había destruido 40 marionetas con el Raikiri, pero le quedaba poco chakra. Jiraiya peleaba en la entrada contra refuerzos del sonido que habían aparecido como último recurso, y Minato tenía el brazo izquierdo reventado. Fue Naruto quien lo resolvió. Todavía envuelto en el manto de chakra dorado, con los ojos rojos y el cuerpo vibrando de un poder que apenas podía contener, Naruto creó 200 clones. Cada uno con una fracción del chakra de Kurama, cada uno con un Rasengan entre las manos. 200 Rasengans impactaron contra el muro de marionetas a la vez. El mundo se volvió azul durante 3 segundos. Cuando la luz se fue, las 100 marionetas eran astillas. Sasori estaba de pie entre los restos, sin su armadura Hiruko, mostrando su verdadero cuerpo. Un adolescente de cabello rojo con ojos vacíos y un torso convertido en marioneta. Su corazón mecánico, el único punto vital, quedó al aire. Sasori miró a Naruto con algo parecido al respeto. Interesante, la última vez que vi ese nivel de poder en un Jinchuriki fue Yagura, y a él lo controlamos. A mí no me controla nadie, dijo Naruto, y tampoco a Kurama. ¿Le pusiste nombre a tu Biju? Sasori ladeó la cabeza. Eres más extraño de lo que pensaba. Kakashi apareció detrás de Sasori. Un Raikiri le atravesó el pecho, directo al cilindro que contenía su corazón. Sasori miró hacia abajo con una expresión que no era dolor ni sorpresa, sino algo más parecido al alivio. ¡Qué irónico!, susurró mientras su cuerpo caía. Un artista eterno destruido por algo tan corto como un rayo. El equipo salió de la cueva cargando a Gaara. Detrás de ellos, la estatua se agrietaba sin la energía de la extracción y las proyecciones de Akatsuki desaparecían una por una. La última en irse fue la de Obito. «Esto no cambia nada, Minato-sensei», dijo su proyección mirando directo al Hokage herido. «Volveremos por cada Biju, incluido el tuyo. Y nosotros estaremos esperando», respondió Minato sosteniendo su brazo roto contra el pecho. «¿Sabes cuál es tu problema, Sensei? Crees que el amor es suficiente para proteger a las personas que te importan, pero no lo es, nunca lo fue». La proyección desapareció. Naruto miró el espacio vacío donde había estado Obito, luego miró a su padre. Minato tenía el brazo reventado, la cara llena de sangre y polvo, y una sonrisa que nadie debería haber podido mantener así. «Papá, ¿estás bien?» «He tenido días mejores». Minato tosió. «Pero tu amigo está vivo, eso es lo que importa». Sakura trabajaba sobre Gaara sin parar. El pelirrojo respiraba, pero apenas. La extracción parcial del Ichibi había destrozado su sistema de chakra de formas que ni Sakura sabía cómo arreglar. «Necesita un hospital», dijo Sakura con la frente empapada de sudor. «He estabilizado las constantes, pero el daño al sello es grave. Si no arreglan el sellado del Ichibi, Shukaku podría soltarse sin control». Minato asintió serio. «Puedo arreglar el sello, pero no aquí, no así. Necesitamos llevarlo a Suna». Temari y Kankuro aparecieron con un equipo médico de Suna que había estado esperando a 1 kilómetro. Cuando Temari vio a su hermano vivo, algo se rompió dentro de ella. No lloró, porque las kunoichi de Suna no lloraban delante de extranjeros, pero sus manos temblaron cuando tomó la de Gaara. «Gracias», dijo Temari mirando a Naruto. «Suna no olvidará esto». «No lo hice por Suna», respondió Naruto. «Lo hice por Gaara». Llegaron a Suna al atardecer. El Kazekage Rasa los esperaba en la puerta de la aldea, con una escolta militar completa. Su rostro no decía nada, pero Minato lo conocía lo suficiente como para ver lo que había debajo. Alivio. El alivio de un padre que había tratado a su propio hijo como un arma durante años y que ahora veía a ese hijo volver con vida gracias a extranjeros. «Hokage-sama», dijo Rasa con formalidad. «Suna está en deuda. Quiero cobrar esa deuda ahora», respondió Minato sin rodeos. Estaba hecho polvo, herido, y no tenía paciencia para diplomacia. «Necesito acceso al sello de Gaara. Lo que le hicieron sus selladores fue un desastre». El Ichibi nunca fue estabilizado bien, y la extracción parcial de Akatsuki lo empeoró todo. «Si no lo arreglo en las próximas horas, perderás a tu hijo de verdad». Rasa palideció. Lo que fuera que iba a decir, se lo tragó. «Tienes acceso total». Minato pasó 8 horas reescribiendo el sello de Gaara. Fue el trabajo de Fuinjutsu más duro que había hecho desde la noche del nacimiento de Naruto. El sello original de Suna era primitivo, un trabajo chapucero que trataba al Ichibi como una bomba que había que contener en vez de como una criatura que podía convivir con su portador. Minato lo desmontó pieza por pieza y lo rehizo desde cero usando los principios del sello que había diseñado para Naruto.
La diferencia era simple. El nuevo sello no encerraba a Shukaku, le daba espacio. Creaba canales entre el Biju y el Jinchuriki, igual que la conexión natural que existía entre Naruto y Kurama. No sería de un día para otro. Gaara y Shukaku tendrían que aprender a convivir. Pero por primera vez en la vida de Gaara, dormir no significaría perder el control. Cuando Minato terminó, estaba tan reventado que Jiraiya tuvo que sujetarlo para que no se cayera de la silla. Gaara abrió los ojos una hora después. Lo primero que vio fue a Naruto sentado en una silla al lado de su cama, dormido con la boca abierta y un hilo de baba colgando. ¡Patético!, murmuró Gaara, pero algo en su voz era diferente, más suave, más humano. ¿Gaara? Temari, que no se había movido de la puerta en 8 horas, corrió hasta la cama. ¿Cómo te sientes? ¡Cansado! Gaara miró sus manos. Pero... el silencio. Temari, hay silencio dentro de mi cabeza. ¿Shukaku? Sigue ahí, pero no grita. Es como si estuviera dormido. Gaara tocó su frente donde solía estar la marca de amor tallada en arena. El Hokage rehizo tu sello, dijo Temari. Pasó toda la noche contigo, vendado y con los ojos cerrados. Luego Gaara miró a Naruto, que seguía babeando en su silla. ¿Por qué?, preguntó Gaara por primera vez en su vida. La primera había sido en los exámenes Chunin, cuando Naruto le ofreció la mano. Esta vez la pregunta era más profunda, porque ahora entendía lo que estaba preguntando de verdad. ¿Por qué arriesgar la vida por un extraño? ¿Por qué cruzar un desierto entero por alguien que no es de tu aldea? Naruto se despertó con un ronquido. ¿Eh? ¿Gaara? ¡Gaara! Se lanzó sobre la cama y lo abrazó antes de que nadie pudiera pararlo. ¡Suéltame!, dijo Gaara sin convicción. ¡Estás vivo! Te dije que llegaríamos a tiempo. ¡Me estás aplastando! ¡Me da igual! Temari se tapó la boca con la mano. Kankuro se giró hacia la pared para que nadie lo viera secarse los ojos. Y en la cama de al lado, Minato abrió un ojo, vio la escena y sonrió antes de volver a dormirse. Pero la paz duró exactamente 4 horas. Un sapo mensajero apareció en la habitación del hospital a las 3 de la madrugada con un pergamino marcado con el sello de urgencia máxima de Konoha. Minato lo leyó sentado en la cama y cada palabra le quitó el color de la cara. Kushina, leyó en voz alta. Apenas le salía la voz. Jiraiya, que dormía en una silla, se despertó de golpe. ¿Qué pasa? Danzo ha atacado Konoha. El mensaje era de Itachi. Hokage-sama. Danzo ha activado una red de agentes durmientes de raíz dentro de Konoha. Ha habido 6 explosiones a la vez en puntos clave. La academia, el hospital central, cuartel general de la policía militar, 2 depósitos de suministros y la residencia del Hokage. Las explosiones fueron de distracción, no de destrucción masiva. El objetivo real era otro. Mientras las fuerzas de la aldea respondían a las explosiones, Danzo entró en la residencia del Hokage con 3 operativos de raíz. Kushina-sama los enfrentó sola. Derrotó a los 3 operativos, pero Danzo usó un Izanagi que nadie sabía que tenía para sobrevivir un ataque letal de las cadenas de chakra. En la confusión, Danzo logró herirla con una hoja envenenada antes de que yo llegara. Kushina-sama está viva, pero en estado crítico. El veneno es de origen desconocido, posiblemente de las reservas personales de Danzo. Tsunade-sama está trabajando en un antídoto. Danzo escapó por segunda vez usando un segundo Izanagi cuando lo acorralé. Ha perdido 2 Sharingan en el proceso, lo que significa que le queda al menos uno más, posiblemente el de Shisui. He asumido la defensa de la aldea en su ausencia. Los Uchiha han sellado todos los accesos. Sasuke está a salvo. Minato terminó de leer. El pergamino se arrugó en su puño. Su mano temblaba. No de miedo, de algo mucho peor. ¡Papá! Naruto había escuchado todo. Su cara estaba blanca. ¡Mamá! ¡Kushina está viva!, dijo Minato con una voz que sonaba como acero envuelto en cristal a punto de romperse. Y Tsunade la está tratando. Pero Danzo acaba de firmar su sentencia de muerte. Jiraiya nunca había visto esa expresión en la cara de Minato. En 30 años conociéndolo, ni siquiera la noche del ataque del Kyuubi. Esto era diferente. Esto era un hombre que había cruzado un desierto para salvar al hijo de un extranjero y que ahora descubría que su propia esposa había sido apuñalada en su propia casa mientras él no estaba. Minato, dijo Jiraiya con cuidado, pensemos antes de actuar. No hay nada que pensar. Minato se levantó de la cama arrancándose las vendas del brazo con una mueca. El brazo seguía roto, pero le daba igual. Necesito un kunai del Hiraishin. ¿Vas a teletransportarte a Konoha con un brazo roto y los canales de chakra al límite? Voy a teletransportarme a Konoha. Voy a asegurarme de que mi esposa esté bien y después voy a encontrar a Danzo. Si usas el Hiraishin a esta distancia en tu estado, podrías no sobrevivir al viaje. No me importa. A mí sí, dijo Naruto. Padre e hijo se miraron. Naruto tenía los ojos rojos, no del Kyuubi, sino de aguantar lágrimas de rabia y los puños tan apretados que le sangraban las palmas. Papá, no puedes ir solo. Si te mueres en el camino, mamá pierde a su marido y yo pierdo a mi padre, y Danzo gana. Naruto, llevamos toda esta historia sobreviviendo porque hacemos las cosas juntos. No dejes de hacerlo ahora. Naruto respiró hondo. Deja que Kurama te ayude. Minato frunció el ceño. ¿Qué?
Kurama, tú llevas la mitad yin, yo la mitad yang. Si conectamos las dos mitades a través de nuestros sellos, puedo pasarte energía vital yang para que tu cuerpo aguante el Jirai Shin de larga distancia. Kurama puede servir de puente. Minato lo miró fijo. Eso es posible, pero nunca se ha hecho. Nunca se había dividido un Biju en dos sin invocar al dios de la muerte. Tú lo hiciste. Dentro del sello, Kurama habló, y lo que dijo dejó a Naruto sin habla. El mocoso tiene razón. Puedo conectar los dos sellos por un tiempo, mi mitad yang con la mitad yin de tu padre, pero necesito que los dos estéis en contacto físico y que los dos confiéis en mí al mismo tiempo. Si alguno duda, la transferencia falla y los dos quedáis hechos polvo. Kurama dice que puedo hacerlo. Solo necesitamos contacto físico y confianza total. Minato miró a su hijo. Luego cerró los ojos y por primera vez en 12 años habló con la bestia que llevaba dentro de su propio sello, la mitad yin, la parte oscura, la que nunca había intentado conocer. ¿Puedes oírme?, murmuró Minato. Silencio largo. Luego una voz distinta a la que Naruto conocía, más fría, más antigua, la misma bestia, pero la otra mitad. 12 años, dijo el Jin Kurama. 12 años y es la primera vez que me diriges la palabra Namikaze. Lo siento. Otro silencio. Tu hijo me llamó por mi nombre antes de que tú supieras que lo tenía. Eso dice mucho de él y poco de ti. Tienes razón, pero tu mujer está en peligro y resulta que me cae bien. Tenía fuego esa humana. Cada vez que sus cadenas me aprisionaron pude sentir que no lo hacía por odio, lo hacía por amor. Una pausa. Acepto, pero después de esto tú y yo vamos a hablar, Namikaze, de verdad. Tienes mi palabra. Minato tomó la mano de Naruto. Padre e hijo, frente a frente, con dos mitades de la misma bestia rugiendo dentro de sus sellos. Naruto canalizó el chakra yang, Minato abrió su sello yin, y en el espacio entre sus palmas algo imposible ocurrió. Las dos mitades de Kurama se tocaron por primera vez en 12 años. La energía que salió de esa conexión fue tan fuerte que las paredes del hospital se agrietaron. Jiraiya dio un salto hacia atrás, Kakashi se cubrió la cara, y en el cuerpo de Minato, los canales de chakra que llevaban más de una década rotos se llenaron de energía vital yang que los remendó de golpe, como agua entrando en un río seco. Minato abrió los ojos. Por primera vez en 12 años sentía su cuerpo completo. No al 30%, al 100%. Es temporal, advirtió el Jin Kurama. Tienes una hora antes de que la energía yang se vaya y tus canales vuelvan a estar hechos polvo. Úsala bien. Minato sacó un kunai del Jirai Shin, miró a Naruto. Quédate aquí, protege a Gaara hasta que pueda viajar. Kakashi te acompañará. Pero papá, Naruto... Minato sonrió. Era la misma sonrisa que le había dado a Kushina la noche del ataque, la que decía, confía en mí. Voy a traer a mamá y voy a acabar con Danzo, te lo prometo. Los Namikaze cumplen sus promesas, dijo Naruto con la voz rota. Siempre. Un destello amarillo y Minato Namikaze desapareció. Minato apareció en Konoha en un parpadeo. El viaje que normalmente le habría costado todo su chakra, y puede que la vida entera, fue instantáneo gracias a la energía del yang, de Kurama circulando por sus canales. Aterrizó en el tejado de la torre del Hokage y lo que vio le partió el corazón y le encendió la sangre al mismo tiempo. Konoha estaba herida pero en pie. Los 6 puntos de explosión todavía humeaban, pero los equipos de emergencia ya trabajaban. Los Uchiha patrullaban las murallas con el Sharingan activo. Itachi coordinaba desde el cuartel Anbu con una eficacia que habría hecho orgulloso a cualquier Hokage. Minato fue directo al hospital. Kushina estaba en una cama, pálida como nunca la había visto, con tubos en los brazos y monitores de chakra parpadeando en rojo. Tsunade estaba a su lado con las manos brillando en un chakra verde fuerte. ¿Cómo está?, preguntó Minato desde la puerta. Su voz sonó más frágil de lo que quería. Tsunade no se giró. Estable. El veneno era una mezcla de neurotoxina de serpiente modificada con cosas que atacan las redes de chakra Uzumaki. Alguien hizo los deberes, porque un veneno normal no le habría hecho nada a alguien con la vitalidad de Kushina. Danzo tuvo 6 años en una celda para preparar esto. Lo identifiqué y preparé un antídoto. El veneno está limpio, pero el daño a sus canales de chakra tardará semanas en curarse. Sus cadenas van a estar fuera de juego durante al menos un mes. Minato se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de Kushina. Estaba fría, y eso no era normal en una Uzumaki, que siempre tenía un grado más de temperatura que cualquier otro shinobi. Kushina, murmuró. Los ojos de Kushina se abrieron despacio, violetas, desenfocados, pero vivos. Llegas tarde, Datebane, susurró con una sonrisa que apenas se veía. Le dije a Danzo que mi marido iba a matarlo y se rió. Hazme el favor de demostrarle que no era una broma. Minato apretó su mano. Descansa. ¿Naruto? Está bien, está en Suna con Gaara. Lo salvó Kushina. Nuestro hijo salvó a ese chico. Kushina cerró los ojos. Una lágrima le rodó por la mejilla. Ese es mi niño. Minato le besó la frente, se levantó y caminó hacia la puerta. Su expresión había cambiado. Ya no había dolor, ya no había miedo. Solo quedaba algo que Tsunade reconoció porque lo había visto una sola vez antes, en los ojos de su abuelo Hashirama, cuando alguien amenazó a su familia. Tsunade, cuídala. ¿A dónde vas? A terminar lo que debí terminar hace 6 años.
Itachi lo paró en el pasillo. Hokage-sama, hemos localizado a Danzo. Se dirige al norte hacia la frontera con el país del sonido. Mis rastreadores lo tienen a 30 kilómetros. ¿Solo? Con 2 agentes de raíz, pero está herido. Usó 2 Izanagi, lo que significa que quemó los 2 Sharingan normales que le quedaban. Solo le queda uno, el de Shisui. El Kotoamatsukami. Minato frunció el ceño. Si tiene el ojo de Shisui, puede usar el genjutsu de manipulación definitiva. Un solo uso puede cambiar la voluntad de cualquier persona sin que se dé cuenta. ¡Exacto! No podemos dejarlo usar ese ojo. No va a tener oportunidad. Minato sacó su último kunai del Hiraishin. Ya solo le quedaban 40 minutos de energía Yang de Kurama, más que suficiente. Itachi, quédate en la aldea. Protege a Kushina. Hokage-sama, déjeme acompañarlo. Contra el Kotoamatsukami, mi Mangekyo puede... No, si algo me pasa, Konoha te necesita aquí. Eres la última línea de defensa. Itachi abrió la boca para protestar, pero la mirada de Minato no dejaba sitio para debate. Sí, Hokage-sama. Minato desapareció en un destello amarillo. Lo encontró en un claro al borde de un río, a 28 kilómetros al norte de Konoha. Danzo estaba sentado en una roca, con su bastón apoyado a un lado y 2 cadáveres de agentes de raíz a sus pies. Los había matado él mismo, herramientas desechables. Cuando Minato apareció, Danzo ni se inmutó. Sabía que vendrías en persona, dijo Danzo con voz rasposa. Siempre fuiste predecible, Minato. Toca a tu familia y pierdes la capacidad de pensar. No estoy aquí por venganza, Danzo. No, estás aquí porque fallaste. Fallaste hace 6 años cuando me encerraste en vez de ejecutarme. Fallaste cuando creíste que la paz con los Uchiha iba a durar. Y fallaste esta noche cuando dejaste sola a tu esposa para perseguir fantasmas en el desierto. Minato no respondió. No porque las palabras no dolieran, sino porque Danzo quería que dolieran. Y darle esa satisfacción no entraba en sus planes. Vine a darte una última oportunidad, dijo Minato. Ríndete, entrega el ojo de Shisui. Vuelve a la celda, vivirás. Danzo se rió. Fue un sonido seco, roto, como hojas arrastrándose por la piedra. Vivir en una celda mientras el mundo que construí se viene abajo, mientras los Uchiha que deberían haber muerto pasean por Konoha como héroes. Danzo se levantó y con un movimiento de su mano arrancó los vendajes de su ojo derecho. El Sharingan de Shisui Uchiha brilló en su cuenca con un patrón que Minato reconoció al instante. 4 puntas curvas alrededor de una pupila central, el Mangekyo del Kotoamatsukami. Tengo un último regalo para Konoha, dijo Danzo. Una orden que ni siquiera el Hokage podrá cuestionar porque vendrá de dentro de su propia mente. Danzo activó el Kotoamatsukami. El genjutsu más poderoso del mundo se lanzó hacia Minato como una onda invisible. No se podía ver, no se podía oír, no se podía sentir. Entraba directo en el cerebro y reescribía la voluntad del objetivo sin que supiera que algo había cambiado. Shisui podía hacer que un ejército se rindiera creyendo que era su propia decisión. Danzo quería hacer que Minato volviera a Konoha y ejecutara a Fugaku Uchiha convencido de que era necesario. El genjutsu golpeó a Minato y se detuvo. Dentro de Minato, el Jin Kurama rugió. El chakra del Biju actuó como un muro contra el genjutsu, cortando la señal antes de que pudiera tocar la cabeza del Hokage. Era la misma razón por la que los Jinchuriki eran resistentes al genjutsu, pero multiplicada por el hecho de que Kurama estaba cooperando a propósito por primera vez. Tu genjutsu no funciona contra un Jinchuriki que habla con su Biju, dijo Minato sin alterarse. Deberías haberlo sabido, Danzo, pero supongo que nunca entendiste lo que significa trabajar con alguien en vez de usarlo. La expresión de Danzo cambió. Por primera vez en toda su vida, Shimura Danzo mostró algo que nadie le había visto jamás. ¡Miedo! ¡No!, susurró. ¡No es posible! Minato apareció frente a él en un destello amarillo. El Rasengan en su mano derecha brillaba con una fuerza que iluminó el claro entero. ¡Se acabó, Danzo! El Rasengan impactó en el pecho de Danzo. El viejo salió volando hacia atrás, estrellándose contra 3 árboles antes de parar. Intentó levantarse. No pudo. El Sharingan de Shisui en su ojo se apagó, agrietándose como cristal roto. El ojo se cerró para siempre. Danzo miró al cielo. La sangre le salía de la boca y del pecho. Sus manos agarraron la hierba debajo de él. «Hiruzen», murmuró. No miraba a Minato. Miraba a algo que solo él podía ver. «Siempre quisiste ser mejor que yo. Siempre quisiste la luz mientras yo elegía las sombras», tosió sangre. Al final, ninguno de los dos tuvo razón. Shimura Danzo murió mirando el cielo del País del Fuego. El último de sus Sharingan robados se apagó con él, y con su muerte, lo último que quedaba de una era de conspiraciones, masacres planeadas y niños convertidos en herramientas desapareció del mundo. Minato se quedó de pie sobre el cuerpo durante 1 minuto entero. No sentía satisfacción, no sentía alivio. Solo sentía el peso de haber matado al hombre que, en su cabeza retorcida, creía estar salvando la aldea. «Te equivocabas, Danzo», dijo Minato en voz baja. «La oscuridad no protege, solo devora». Minato volvió a Konoha al amanecer. La energía Yang de Kurama se había ido durante la pelea de Danzo, y sus canales habían vuelto a estar hechos polvo.
Caminó la última parte del camino a pie, cojeando, porque ya no le quedaba chakra ni para un solo Hiraisen más. Lo primero que hizo fue ir al hospital. Kushina estaba despierta con más color en la cara y una expresión que mezclaba alivio y furia a partes iguales. Danzo, muerto. Bien, Kushina apretó su mano. Naruto, en Suna, viene de camino con Kakashi y Gaara. ¿Gaara está bien? Le rehice el sello, va a poder dormir por primera vez en su vida. Kushina cerró los ojos. Eres idiota, Datebane. Te fuiste con un brazo roto, peleaste contra Akatsuki, cruzaste un desierto, arreglaste un sello toda la noche, te teletransportaste al otro lado del país y mataste a Danzo. Todo en 3 días. 3 días y medio, técnicamente. ¡Cállate! Pero lo dijo sonriendo. Naruto llegó a Konoha 2 días después con Kakashi, Sakura y una escolta de Suna que incluía a Temari, Kankuro y Gaara. El pelirrojo caminaba por su propio pie, con ojeras profundas, pero una expresión que nadie en Suna le había visto jamás. Paz. Cuando Naruto cruzó las puertas de la aldea, lo primero que hizo fue correr al hospital. Encontró a Kushina sentada en la cama comiendo un tazón de ramen que alguien le había traído de Ichiraku. ¡Mamá! Naruto se lanzó sobre ella con un abrazo que casi le tira el ramen encima. ¡Naruto! ¡El ramen! ¡Datebane! ¡Me da igual el ramen! A mí no me da igual, llevo 3 días sin comer como es debido. Minato los observaba desde la puerta, Kushina regañando a Naruto por casi tirar el ramen, Naruto llorando mientras la abrazaba, el ramen milagrosamente intacto en el regazo de Kushina. Los Namikaze, murmuró Jiraiya apareciendo a su lado. La familia más ruidosa de las 5 naciones. La mejor familia de las 5 naciones, corrigió Minato. Esa noche, la familia Namikaze cenó junta por primera vez en semanas. Kushina cocinó ramen desde la silla de ruedas que Tsunade le había puesto, porque ni las heridas de Danzo podían mantener a una Uzumaki lejos de los fogones. Naruto comió 7 platos. Minato se permitió 3, que para él era comer mucho. «Papá», dijo Naruto entre bocados, «¿qué va a pasar ahora?» Minato dejó los palillos sobre el plato. Akatsuki sigue ahí fuera. Obito sigue con su plan. Van a ir a por los otros Biju y tarde o temprano vendrán a por nosotros. Lo sé. Pero ya no estamos solos. Suna es nuestra aliada ahora, de verdad. Gaara va a ser Kazekage algún día, estoy seguro, y cuando lo sea, la alianza entre Konoha y Suna será la más fuerte que el mundo shinobi haya visto. ¿Y Obito? Minato se quedó callado un momento. Obito es mi responsabilidad, fue mi alumno. Yo debería haber sabido que estaba vivo, debería haber buscado. No lo hice, y ese error le costó 15 años de soledad y dolor que lo convirtieron en lo que es. Pero no es demasiado tarde. ¿Cómo lo sabes? Porque nunca es demasiado tarde. Tú me enseñaste eso. La noche que nací, todo el mundo esperaba que usaras el Shiki Fujin y murieras. Pero encontraste otra forma. Si pudiste encontrar otra forma esa noche, puedes encontrar otra forma con Obito. Minato miró a su hijo. 12 años. Un Rasengan que necesitaba un clon para formarse. Un Biju que le había dicho su nombre. Un corazón que se negaba a rendirse con nadie. ¿Sabes qué es lo mejor de ser tu padre? Dijo Minato. ¿El ramen gratis? No, que cada vez que creo que el mundo no puede mejorar, tú me demuestras que estoy equivocado. Naruto sonrió con la boca llena de fideos. Eso es porque voy a ser Hokage. Lo serás, hijo. Y cuando lo sea, voy a encontrar a Obito y voy a traerlo a casa. Minato no respondió con palabras, solo extendió su puño. Naruto lo miró un momento y luego chocó su puño contra el de su padre. Un gesto simple, pero entre 2 Jinchuriki, 2 mitades del mismo Biju conectados por la sangre y la voluntad, significaba todo. Dentro de sus sellos, por primera vez en 12 años, las 2 mitades de Kurama volvieron a sentirse la una a la otra, y aunque ninguna de las 2 lo admitiría nunca, algo parecido a la esperanza se encendió en el espacio entre las 2. Afuera, las luces de Konoha brillaban bajo un cielo estrellado. Una aldea herida pero entera, una familia rota pero junta, un mundo imperfecto pero vivo. Y en algún lugar más allá del horizonte, Obito Uchiha se detuvo en medio de un camino y miró hacia el sur, hacia Konoha, hacia la aldea que odiaba y amaba al mismo tiempo, y por un instante, solo un instante, la máscara naranja pesó un poco más de lo normal. Nos veremos pronto, Minato-sensei, dijo al viento, y el viento, como siempre, no respondió. Fin de la primera saga. ¿Qué pasará cuando Naruto crezca y se enfrente a Pain? ¿Podrá Obito ser salvado o es demasiado tarde? ¿Cómo cambiará el mundo shinobi cuando 2 Jinchuriki padre e hijo combatan juntos? ¿Y qué ocurrirá cuando Naruto descubra el secreto final de los Biju y el verdadero origen del chakra? Así que aquí hemos llegado al final de la primera saga, la primera temporada de este increíble What If. Espero que lo hayáis disfrutado, y si quieres más, recuerda darle un hype, un comentario, un like y montaros vuestras movidas para los siguientes capítulos, que por cierto ya están escritos, pero si no veo muchísimo apoyo, tardará en llegar, ¿vale? Entonces, simplemente os dejo con las preguntas de qué puede pasar en el futuro, y si quieres quedarte a verlo, aquí lo tienes.